yo quiero felicitar a la chiquita Melissa que la vimos bailando hoy. Nunca la vimos bailando y Melissa hoy suelta, tirando pasos. Muy bien, Melissa. Kim, por favor. Es el último martes. Es el último martes de la temporada en el aire. Pero que lo diga Piña, por favor, las palabras Piña, Hola. faltan? Bueno, pues hoy es un nuevo día, una nueva jornada, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, una nueva mañana junto a ustedes. Y siempre es bueno recordarles que es un día menos calor para extrañarlos. ¿Qué? A corto tiempo de terminar la temporada de Un Poder día Amor. menos Vemos a una Mara, para una Lidia preocupada extrañarlos. por lo que pueda pasar. A una Mariela que no sabe qué va a pasar después que acabe el programa. Se va para Honduras con Alejandro. No, mí aquí no llega. Se va. Hay que estar aquí. Andreina, especializó a Theodore, por fin. Si llegas allá, Con ella una gran relación. Gillian, luz hermosísima. Preciosa. Como les decía, es un día menos para extrañarlos porque esa broma de que me libraré de ustedes quedó en el pasado. Empiezo a extrañarlos desde ya. Es un día menos para el programa, pero es un día más de Gillian, ¿cómo novios. estás? Ay, qué un poco lindo. bajoneado. Feliz segundo día de Bacata, novio, bacata, Edgar. saca. ¿Cómo amaneciste hoy día? Rico, Dios mío, qué rico. Perfecto, ¿Qué? perfecto. rico. ¿Qué? ¿Quién no ¿Qué rico quién? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Fred? Ey, Qué rico, Charlie, ¿qué? hablen, salud. Oye, por si acaso ¿Qué el día de hiciste, ayer, Gillian en mi delante le dijo a Austin que si quería ser su novio. ¿Qué? ¿Y cuál fue la respuesta? Se hizo el loco nomás, Austin. No escuchó. Como tu comadre cuando te lo dijo. Pero Mario nunca me lo ha dicho, Mario nunca me lo ha dicho. ¿Cómo que no te lo dijo? Austin dice, Austin te tiró ¿Cómo que no te lo de dijo? una al mismo. No escuché. Gracias, Edgar, gracias. Bueno, Chicas, ¿cómo Quiero mandar un amanecieron hoy? saludo. Melissa, ¿cómo estás, amiga mía? Hipócrita, ¿qué más? ¡Embuste! De una, al grano. Pero, Melissa, Hipócrita te de la quiero. semana. ¿Qué tienes para decir? Los premios son este jueves, tú tranquila. Bailar belle. Bailar belé. Belle. Belé. Yo no soy responsable de las acciones de los demás. Yo voy a responder por lo que yo piense, por lo que yo diga, por lo que yo haga. Y no es como dice Melissa, ellas me tiran y yo tiro, ¿no? A veces también tienes que tener un poco más de inteligencia sobre ese tipo de situación. Cuando todo el mundo le estaba tirando a mi novia, igual quise defenderla de la manera en que quizás no fue la adecuada en algún momento, pero igual quise defenderla. A usted le ponen la trampa de ratón con el quesito y usted va y cae ahí. Ni así te pide disculpas, no le darías la mano. Disculpas falsas yo no quiero en mi vida. Le dije, mira, tranquila, entra a la casa, arregla todo. Y pues no quiso entrar a grabar y dije, bueno, yo no puedo obligarte a que entres a grabar. 3 años después, si me la encuentro en la calle, le voy a decir, eres un insulto al término feminista. Es que hay algo que ustedes no quieren entender, güey. Melissa nunca le tiró a Gillian. Ella, como es amiga de Shirley, se lo tomó personal, güey. Yo lo considero a él muy machista, muy machista. Entonces me pide perdón y se tira comentarios también al aire. O sea, Shirley se le pone aquí y le dice, a mí no sé qué, ¡pum! Te sientas atacada, pero tú eres la primera persona que atacas a otras personas en la casa que ni te han hecho nada al principio. Aquí todas respondemos a provocaciones y no hay una mujer en esta casa que no haya sido provocada. ¡Tu suegra! A Edgar lo estoy esperando. ¿Qué? Dijo que va a venir a pasar aquí las fiestas, Edgar. Papá, tengo novio. Tengo novia. Considero que para Edgar esta experiencia ha sido excelente, de crecimiento y de conocerse a sí mismo. Pero bien contento, bien alegre. Mami y yo no hablamos mucho y fue bonito.
Oye, pero... Mi regalo de Navidad, Las adelantado. Melissa. Ricardo. Amiga, Saludos a amiga. Guillermo. Le regalaron los campeones. Saludos a mi amorcito. Corazón. Melissa, acuérdate cuando te morías por mí, por favor. Guillermo es un cholo. Acuérdate. Esa relación. Cuando luchábamos por nuestro amor. Le dices amiga y ayer le decías que no tenía educación. Qué cool. Es que Gracias, creo que- Sebastián, Ay, por tu Sebastián. aportante comentario. No puedo creer que Melissa haya dejado de seguir a Austin, baby. Normal. Melissa, ¿dejaste de seguirme? Normal, obvio. ¿Por qué? El que no está conmigo está en mi contra. Ay, Y yo Del cuando estoy comunicado. me dejó de seguir Shirley. Me dejó de seguir. Shirley. ¿Es así o no es así, mi amor? Oye, me dejaste de ¿Quién más me dejó de Melissa, seguir? ¿no? Capaz Bueno. ya después. Para que Ey, sepas, Melissa. ayer me tiraron un almohadazo y miren lo que me hicieron. Ay, no, qué mala conducta Qué, usted. Mi rinoplastia. qué feo, René. Qué feo. Mi Qué feo, rinoplastia. Qué feo, Austin. Ese fue Ricardo. Qué feo, Fred. Jamás Le pongo algo carga. dale un par de puños por la cara para que Juego de manos es de Qué feo, Villar. Fred. Qué feo, Fred. Fred, no. Claramente no soy monedita de oro, pero los que están a mi lado los quiero y los quiero muchísimo. Gracias por el Pero Andreina, apoyo. podemos estar a tu lado. Los que pero me no quieren, tanto ¿no? como Y los la que no. final, digamos. Andreina, tú ya eres una ganadora de la vida. ¿Qué cosa? Ya eres una Podemos ganadora de estar la a vida. tu lado, pero no tanto como la final, digamos. Premio Es que consuelo. Andrés, no todo se resume en Es que votos, ya, bro. pues no soy monedita de oro. Yo sé que no a todo el mundo le caigo bien, pero los que quieren estar conmigo y me quieren, pues ya saben que yo, mi corazón abierto para ustedes. Yo creo que el pool Y el me voy a voto llevar de la muchas gente personas está a mi país en mi suficiente. corazón. El voto de la casa entera y es avaricia. Sí, es que en realidad con, No se le con ver el escucha cariño y el nada. apoyo de la Andrés, ya gente yo me toca voy feliz. matizar. Claro, Obvio, bro. Eso basta. Tengo novia. Basta. Basta y Yo sí sobra. cero rencor, la verdad. Chirretes. Yo Yo igual, estoy cero rencor, solo es tranquila. un comentario. Quiero A los disfrutar lo chirretes de la poquito casa. que queda en el O programa. sea, lo que voy, bro, yo me siento campeón eso con el no me simple meto hecho de haber en aguantado problemas estos con 4 nadie, meses porque la acá, verdad es todo que- lo que aprendí, todo lo qué que viví, pereza. toda la gente que conocí, Medio yo vaca. Chocolate. un campeonato. Está ahí. Uno de los premios que se debería entregar es Ah, el mira. rencoroso. Vale, chocolate, este lila. Totalmente, el rencoroso. Ay, parece La vaquita de chocolate. Una vaca lechera. Sí, Oye, qué Que bonito. Andrés ya ordeñó esa vaca. Hay gente que da La pena. vaquita de chocolate de Andrés. Hay gente Bueno, que yo da no que pensé Mare en viene blindar a de Andrés. vaquita y La Andrés semana viene de- pasada blindé a Andrés, así que... Yo vengo de ranchero, hoy día vamos a domar esa vaca, ¿qué pasa? Eso, Andrés, eso. ¡Habló el ganadero! Pero Fred, ¿con quién? ¿Con Shirley? Fredley. Y mira, somos países vecinos. O sea, yo creo que Bolivia está más cerca de Perú que Colombia de Perú. ¿O cómo? Que México. Que México. Tranquilo, parce, que usted le manda a los de la moto y resolvemos esa vuelta de una pues. La bendita cuatri. Primero fue el lunes que martes. También domingo. Sos un lunes. Ah, no, él es un lunes. y vos ¿Será un que martes. Sebastián está celoso acaso? No importa. O sea, y me Exacto. enteré porque me comenzaron a etiquetar. Si A mí no, me yo van la diciendo verdad ni siquiera me solterona, hubiera por enterado. favor, pero fuerte, claro. ¿En qué te han etiquetado? O sea, como que suponiendo que le tumbé la cuenta, algo así, que yo, o sea, ya recibí un montón de veces todos esos comentarios de que no es la primera vez que me dicen que por mi culpa se les tumbaron la cuenta. Mi líder, ¿usted qué ve por aquí? ¿Usted qué opina No de sé, este? veo bastante tensión entre Veo tensión, los ¿verdad? compañeros míos. Yo veo a un compañero furioso y nunca lo he visto así. ¿Pero qué pasó? Salvo los Porque primeros ayer no días, sacaron nada y compadre. por qué hoy sí. ¿Qué pasó? Yo lo veo al compañero Sí, porque ayer no trajo, al ayer no trajo compañero nada, lo veo sí, como que, uy, metí la pata. Y al compañero Ayer de allá, nadie dijo nada. lo veo como que sabe algo y no lo quiere decir. Fred, ¿por Le qué pica hoy? la O sea, lengua por ¿qué decir pasó? algo. A mí no. Se estaban chistando. Te pica el oído por escuchar. Vos le hiciste una broma. ¿Qué? Que vos le hiciste una broma. Sapísimo. Estábamos Quiero bromeando escuchar. y una cosa llevó a la otra. Oye, entonces... este está raro, ¿no? Yo soy sapísimo, dice. ¿Lo viste o no? Bueno, en todo caso, Sergio, Está raro, papi. tú estabas con... ¡Sergio! ¡Intégrese, mi rey! La escalera. Oye. No sea hueso, venga, intégrese. Calma, brother. Mi rey, cuénteme, ¿usted sabe algo? No sé. ¿Sabe algo? Va a ir ¿Qué es persona algo? por persona. ¿Qué es ¿Usted algo? sabe algo? ¿Algo? Algo que puede ser mucho. Por eso es que no llevan a Ricardo a los paseos. Yo no soy el protagonista, no puedo hablar. Ah, usted no es el protagonista. No soy el protagonista. Entonces, ¿quién es el protagonista? Donde hubiera... Entonces... Fred y Seba que están teniendo discusión. Es que, ¿a qué voy? O sea,
no es la primera persona que me dice que le he tumbado, que yo he querido tumbar la cuenta. Ya un montón Frederick de es el personas primero. también me lo han dicho y en verdad me tiene sin cuidado porque yo sé quién soy, yo sé, mientras yo sepa quién soy y mientras las personas que me quieren y tienen cariño hacia mí, saben cómo realmente soy, me tienen sin cuidado, pero obviamente esto de estar en esta convivencia, de estar como con malas vibras y con malas energías y tirarse Que a no cada han rato, entendido que esto ya no es un mercado, es un agota, o sea, reality. ya, o sea, ni siquiera que viene Ricardo a decirme a mí también, a suponer que sí, que tu fandom, o sea, ¿por qué tienen que asumir cosas que no tienen pruebas? Yo no soy, como vuelvo y repito, y no me voy a cansar de decir, yo no soy responsable de las acciones de los demás. Yo voy a responder por lo que yo piense, por lo que yo diga, por lo que yo haga. Pero pues quieren siempre buscar cualquier cosa y obviamente eso también te pone mal mentalmente, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, pero si pierdo seguidores, pues no me importa, ya pasará. Ay, mira un dron con un mensajito. Ese es para ti, Mariela. Sí, porque Alejandro estaba jugando con eso. Ajá. Pero como que no te halla, ¿viste? Parece Acá que te está, gustando. acá. Ay, lo va a dejar allí. ¡Corre! ¡Corre! Risa. ¿Será? Ay, sí, es el de... ¡Qué loco! Ay, solo paso a recordarte que te amo, que tengas un bonito día. Yo te amo más, mi amor, qué lindo. Y yo sé que no es él el que está manejando porque lo hace muy bien, pero si sos vos. Que sí, yo digo que sí es Alejandro. Si sos vos. Mira. Ay, qué miedo, ahí viene la araña esa. Que tengo miedo. Si sos vos, buen trabajo. Y sabe manejar el dron, no bueno. Qué chistosos se ven esos bichitos, ¿verdad? Está medio perdido, pero ahí va, ahí va. Pero bueno, no. Si sos vos, quiero decirte que estoy muy orgullosa por ese equilibrio y esa... ¡Wow! Y si no, pues hay chance para practicar, mi amor. No, ¡wow! ¡Cuánta agilidad! ¡No puedo creerlo! ¿Qué te dije? ¿Soy bruja o no? ¡Qué lindo! Ay, qué Son lindo. testigas de que yo les dije que iba a pasar. Testigas, ¿eh? La Testigos. diabla tiene una... Tengo poderes. Tengo el novio más lindo del mundo mundial. Y quiero Ya la decirle que brujería lo es amo para con Mateus. todo mi corazón. ¿Qué son Mateus? Amateus. Eso de andar congelando gente. No es lo más lindo Para que gente ustedes han amateur. visto. Y mi amor, muy bien en ese manejo de dron, muy bien. Lo peor es que va y lo estrella, ni bien lo estrenó, ¿no? Cuando estaba practicando. Oigan, se perdieron. Me trajeron un mensaje en un dron. El dron acaba de entrar por las gradas y venía pegado esto aquí. Y pone, solo pasaba a recordarte que te amo, que tengas un bonito día. Y de la nada Bro, ¿tú te sale el dron imaginas que ella así. estuviese en la piscina? Y bajó y se puso. Alejandro tiene que Y yo- bajarlo por el jardín, subirlo. Bueno. Lo peor es que en la práctica de dron va y lo revienta nuevito el dron. El gran tema de en hoy, ¿qué se movimiento, de siente paso. que te demuestren el amor con un dron? Cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿A quién le preguntó? Pues Tirarlo al aire. es un tema de hoy, ¿no? Sebastián, ¿qué estás hablando? Pues, ¿qué se no siente sé. que le demuestren a uno el amor con un dron? No lo sé. Ingenioso. Ingenioso. Tecnológico. Ingenioso. Yo puedo decirte, tía, que estoy enamorada. Pero a veces... Juguito de café. A veces aquí donde estamos, como que uno no se puede sentir bien del todo No, porque aquí, completa. mira. Pues obvio, si las vecinas no dejan esas nacas. Aquí alguien ve que te gusta alguien o que eres poquito feliz y envidia esa felicidad, ese gusto y va sobre esa felicidad y ese gusto. Te lo juro, no te pueden ver bien, que quieren como apagar tu luz. Gente envidiosa. Gente muy envidiosa. Porque aquí hay, y acá sí que hay de eso. Pero sabes que hay que, ¿sabes qué?
Y acá sí que hay de eso. Hay que obviar ese tema. La A veces yo jeta. sí me dejo como llevar por los sentimientos, pero ya, o sea, ahorita lo único que quiero es como ya reírnos un rato entre nosotras las 4. Ay, no, que alguien le explique. Porque Y yo esto ya estoy sacándose la cansada. gata. Olvidarnos de las cosas negativas, ya. Pero ¿qué cosas negativas? Todo esto, pues lo que tanto pelean. De lo que no se habla, no se sufre. Si no te acuerdas, no pasó. Eso me gusta. ¿Qué haces? Si Austin lo haya levantado. ¡Eso! ¡Claro! Buena, papi. ¡Bravo, perro! El conductor del año. Después el descenso ese al sacarlo estuvo medio bravo. ¿Cómo la lengüita de concentración? La lengüita de concentración. Sí o sí. Sí o sí. Si es serio, hay que sacar la lengüita sí o sí. Y no sé si alguna vez jugaste. Sí, o bueno, no, alguna no. consola, alguna No, consola no, de videojuegos no, juntos. no. Y claro, No marca, y no marca. cuando jugabas esa consola de videojuegos y jugabas carrera, y movías el control así mismo. No tuviste infancia. Ay, ya está. Bien, Ale, encantó. Después se fue corriendo a mostrarle a las otras. ¿Sí? Ey, buena idea esa. Qué grande. Sos un crack, sos un pedazo de crack. Estaba nervioso. Incluso vimos tu reflejo por ¿Cuál? el espejo, tú manejándolo así. Fue Cuando muy lo gracioso. subiste, Pensamos que nos iba a sacar. Se estrelló en la vida. nervioso. Es que no sabía. Yo lo único que quería era que cuando se estrelle ya no se vea. O sea, que ella ya no lo ve. Sí, ya no se vio. Pero ya lo no se vio. escucharon. Sí. Lo escucharon. No, lo vimos. Pero en el cuadro no entró, no se vio. ¿No? Lo más Ah. gracioso, Jessica dice, tiene que estar por ahí. Y No te es por vimos ser en el agua. espejo y yo, ya, míralo ahí. No es por ser aguafiestas, pero debe estar ahí detrás manejando. No, pero muy bonita idea, ¿verdad? Bien. Me dijeron, sacarlo de ahí. Yo, no sé sacarlo, déjalo ahí. No, sacarlo, me dijeron. Entonces lo intenté y... Sí, no, salió bien limpio. A mí me encantó ese gesto que tuvo Alejandro en su momento, de citarme a mí al cuarto rojo. Porque yo decía, claro, de todas las personas aquí, obviamente, la que es la más cercana a Mariela es la que vive con ella. Entonces, es el típico gesto de alguien que cuando alguien realmente te quiere, de cuando te interesa a alguien, quieres acercarte a la gente que está cerca de ella para de alguna manera no buscar, no sería buscar aprobación en la palabra, sino sería como buscar amistad con la gente que tiene amistad con Claro, la porque persona vos que te sabes gusta. todo de Mariela y él quiere saber todo de Mariela, entonces qué mejor Fue persona hermoso que tú. porque era, no... O cuando entra al lloraron cuarto, que le dejases tú y la Alejandro lloró carta. conmigo. Y Alejandro lloró conmigo. Me recuerdo y de fue, ella. Ay, fue bien triste, la verdad. Uy, yo quería llorar, pero yo decía, no Yo puedo lo llorar vi porque y Alejandro estaba está... en Tegucigalpa y yo vi Lloraste en esa escena. Fíjate que me agué los ojos, pero fue más la reacción, o sea, verlos a los dos. Y porque yo no había visto nada del programa y justo quería ver específicamente qué pasaba el día después de mi eliminación. Y entonces ver la carita de Alejandro. Y aparte que no estábamos tan juntos, nos acabamos de besar, nuestro primer beso había sido hace una semana atrás. Y ver la carita de Alejandro como yo nunca lo había visto llorar y nunca lo había visto así. Y yo sentí, o sea, Ay. primero no me sentí tan, ya es la segunda vez que digo esa palabra, pero en ese momento no me sentí tan digna o de tanto cariño de él hacia mí en ese momento. Y verlo así todo, y después Mare le puso su corazón, el corazoncito que venía en la nunca carta, lo quito cuando se lo saca. puso. Y lo molestaban, le decía, y ahora cuando empezó con ese rollo del de Jessica, le preguntan, ajá, y ahora te vas a quitar el corazón. Y yo ese día le Y dije, él, prométeme que "No". la vas a buscar. Y me dijo, no solo la voy a buscar, sino que la voy a esperar. Pero no daba como para que respondas de tal manera. No es como dice Melissa, ellas me tiran y yo tiro, ¿no? A veces también tienes que tener un poco más de inteligencia sobre ese tipo Igual de la estoy situaciones. apoyando y la estoy defendiendo, papi. Tratando de la manera más correcta a quien tengo que tratar. Pero eso lo ves como una manera correcta de insultar No, a una incluso, mujer. de hecho, ya hablé con ella. Ya todo está hablado con ella. ¿Con quién? Simplemente ¿Con que Shirley? Si ella sigue... ¿Con Shirley? No, con Melissa. Si es a Shirley a la que insultaste. Pero ella también me insultó. Ellos a mí. hablaron, Y ellos no que tengo hablaron. que insultar porque ella me Ellos insultó. hablaron. Shirley Claro. y Renier. ¿Qué? ¿No? ¿No has hablado? No. Igual no me interesa tu opinión. Y ayer igual nadie te pronunció, digamos, en la discusión, pero vos te metiste Porque me a encanta insultar meterme a en las Gillian. me encanta meterme en las discusiones. Oh, es que metido Así es que como a ti te bueno. encanta meterte en todas las conversaciones. Obvio. A mí me encanta meterme. Pero conversaciones diferentes, digamos. Bueno, yo a soy diferente. discusiones. Yo soy diferente, me encantan las discusiones. Es lo mismo, te metes en un asunto. Es lo mismo.
cualquier tonalidad. Un asunto es un asunto. Puede ser. Creo. Tiene lógica. Igual, cuando todo el mundo le estaba tirando a mi novia, igual quise defenderla de la manera en que quizás no fue la adecuada en algún momento, pero igual quise defenderla. Está tenso, ¿eh? Me encanta. No, estamos platicando normal, papi. Sí, está bien. Igual me encanta. Igual. Está enfermo. Siento que va a reventar algo. Lo puedo oler en el aire. Sí, porque si estuviera usted en el conflicto, termina llorando. Ay. ¿Por qué? Usted no sabe por qué yo he llorado. Ah, no, sí sabe, pero no lo dice. Es que ha llorado tantas veces que ya ni sabemos por lo que ha ¿Lo puedo llorado. decir? ¿Sí? No, papi, la verdad, yo tuve una lección de lealtad en cuanto a lo que me cuentan en este reality y no voy a volver a cometer lo mismo. O sea, madre nos cortó, Teodor. Excusa tuya, papito. Pero, o sea, ¿Está en línea por ahí? Es tu vida personal, yo, la verdad. ¿Está o no? No está ahí. ¿Está bien? Invítame una papita. No. ¿De qué conversan, muchachos? No es algo que no haya dicho. Yo lo dije en el libro. Yo lo dije ahí porque yo estaba mal. ¿Qué dijiste? ¿Qué cosas? En una conversación que tuvimos con todos, con los hombres y las chicas. Dije yo, ¿por qué lloré? Porque me puse mal. Porque estaba sensible. ¿Qué? ¿Le recordó a alguien? Sí, porque Pero por recordé eso a alguien, obviamente. puedo decir el alguien. A eso me refiero. Es que yo mismo lo dije, no hay problema. Yo creo que es normal. Hace poco es que salí de eso y a veces No, yo yo veo no las me sé el parejas y me nombre. siento mal, ¿no? Pero ahora... les he dicho. Ay, están llorando, no puedo. O sea que Ay, realmente es como, yo nunca pensé que la afinidad se construye incluso con el tiempo, con los momentos, con las Ni vivencias. yo que llevo un mes, literal, no O sea, pensé yo- encariñarme. Yo creo que es normal que tengas roces con la gente en general. Pero yo no me puedo sentir más agradecida de haber podido encontrar a Mariela, de haberte encontrado a ti, de que hayas llegado acá y conocerte, a ti. O sea, que eres una niña que parece tan fuerte, pero con un corazón tan lindo. Tan dulce. Tan fuerte y tan... Y tan graciosa. O sea, y saber que tengo una amiga ahí que le puedo decir, vámonos de viaje a tal lugar, o te voy a visitar, o esto de por vida, es hermoso. Y una Eso es lo persona con la lindo. que, quieras o no, hemos vivido 4 meses intensos que ya parecen un año. O sea, yo de verdad había días en los que ni siquiera hablábamos con Mariela. Pero yo estaba tan deshecha, digamos, por dentro, que el simple hecho de saber que yo llegaba a mi casa a estar con Mariela, que para Ya mí era no mi lugar verla ahí. seguro, solo tenerla ahí en el cuarto ya me daba tranquilidad. O sea, ya me daba la tranquilidad de poder llorar y llorar y desmoronarme mis pensamientos y comprender muchas cosas mías, porque sabía que si es que necesitaba una palabra de aliento, una palabra, iba a estar ella. Entonces era como, o poder tener, o sea, imagínate lo agradecida que yo he estado. Yo digo, han pasado muchas chicas por aquí igual, pero uno siempre al principio está viendo en quién puede confiar, ¿no? Entonces yo he podido tener a alguien en la que confío ciegamente y la que he podido hablar de todo en mi cuarto, con la que he aprendido un montón. O sea, Mariela a mí de alguna manera me hizo recuperar un toque esto de la fe, de la palabra fe. O sea, siempre había dicho que hay que confiar, pero confiar y tener fe, Es incluso súper tener fe y diferente. esperanza son cosas muy distintas. La fe es esta creencia ciega. Pues es que, marica, yo pienso que a veces... Lo dijo abiertamente así. Yo pienso que la vida a veces no es que uno sea bueno o malo, sino que pues a veces no hay la química, weón. Sí, ¿verdad? Pasa mucho eso. Pasa muchísimo, weón. Cosas que por ahí no van. Claro. Total, Y hasta perdés pasa las ganas. muchísimo. O sea, tú puedes Pero- tener la mejor pero condición eso toque, física, eso, sí. puedes ser... Tiene mucha fuerza. o creerte el mejor o tener toda la experiencia del Depende mundo, igual de la y si situación. simplemente no te Cuando- entiendes con esa persona, ¿Te ha pasado, Sebastián? nada que ver, me ha pasado. Oye, porque si soy indiferente y no va, la otra persona Me ha pasado, va a weón. aplicar la misma cosa. O sea, ¿Y de qué depende la química? y se- De muchas cosas. Sí. Todas las personas son diferentes. Ajá, hay personas que les gusta una cosa y otras que no, Pero para no ser Freddy- explícito, pero ¿no? Freddy y ella se saludan o no. No, No, para nada. ella nada. estaba incluso mal al final Estuvo del mal. programa, estuvo mal. Cuando la Se gala- puso muy mal Ella le contó a Mari, después, parece porque se dijo fue el que tema él del como gato. que le hizo quedar como la rogona, como que la buscona enfrente de 11 países. Se sentía mal. Yo como lo dije en la gala, yo creo que fue un tema de ego. Claro, lo Que que le dio pasa en el ego. no compartimos de que ya está bien. Ah, pero la Mira, blindaron. Angélica, estás gonorrea. Sí. Fue La blindado. blindaron.
Lo peor es de que, imagínate, ponete estas perspectivas, mira. Imagínate. Ponete estas perspectivas. Buenos días. Ella habla y cuenta sobre su experiencia con Fred. Pero si fuera viceversa, lo crucifican. Pongámonos en ese plano. Lo ¿Qué crucifican. pasa si tú, Sebastián, ella que la llevó expones a eso? a decir eso? Claro, Ella porque- la llevó sí. a decir eso cuando él dijo que ya no me provoca. Que no me provoca nada, que no quería nada y que fuimos solo... amigos, o sea, tú y yo no teníamos nada. O sea, no quiero nada con ella. Textual. Weón, es que sabes qué, es que uno no tiene que decir ni sí ni no. Como que después del polvo, Pero ¿por seguimos qué? amigos, ¿Por qué ¿verdad? pasó? Porque ella le estaba exigiendo cosas. Y no, en verdad no tenían nada, solo Pues, me marica, acuerdo pues, de Pana obvio, Rabbit. pero es que pero ¿cuál Pana O sea, no Rabbit, se weón? rendían cuentas, no había exclusividad. Pero si tú vas, pues como si nada. Pues nunca he hecho eso. A lo que voy hace es que tiempo, después de pero- que pasó, él como que le hizo el feo. ¿Entiendes? Es que exacto, pues. Entonces eso le hizo sentir mal. Obviamente, ¿no? Si estás con una persona y después va y dice, ¿sabes qué? Ese man no me provoca, no, nada que ver con ese man, y te niega de esa manera, yo A creo mí que me te hace iba a sentir pasar mal. eso y me da igual. Pero él no lo dijo, nosotros ni siquiera le habíamos tomado importancia a lo que Fred dijo, porque nosotros no sabíamos el tema. Fue como que en algún momento comentó y dijo, no, ella no me provoca. Dijo. Yo le dije, pero boludo, has hecho una competencia para ganarte el Pana Rabbit. Has competido contra Pero, a ver, en Ricardo ese- y la en ese- ganado. en ese orden de ideas- y de un momento a otro, imagínate que en la gana, y pa, lunes, Pero ya ese, nada. ese no me provocas, hacía alusión a eso. No, nosotros no lo tomamos así, ni siquiera se nos pasó Oye, por la Sebastián, cabeza. Porque nadie Tú sabía que dijiste hace un estaban momento que tenía que Yo no creo en eso de que dicen, júntate con lobos y aullar aprendes. No, o sea, tú aprendes No, tú porque tienes tú cabeza, quieres. exacto. Si tú quieres Y tú aullar... eliges qué hacer, qué y que no. repetir, No, qué no pero repetir. ese dicho va más orientado hacia que aviéntame a los lobos y regresaré liderando la manada. Ese es uno. Es como que a mí donde me pongas el que es verde, el que es perico es verde, ¿me entiendes? O sea, a mí donde me pongas la rifo. Eso es lo que quiere decir. Y ahora el dicho que tú dices de los lobos de anda con lobos y se enseña a aullar. Es porque uno, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es como que cuando tú te juntas con mafiosos o con gente así mala, aprendes mañas malas. No quiere decir que tú seas, pero O sea, si tienes aprendes tu muchas personalidad mañas. definida. O sea, porque Ajá. puedes aprender, pero no compartirlo también. Pues es que si tú fueras una persona que no comparte esos gustos y esas acciones, no estarías con ese Ajá, tipo de gente. exacto. Tan fácil como eso. Sí, pero si te toca por Pero temas si de estás trabajo... con esa gente, no. No, si tú es estás que- con esa Es gente que ni por porque- temas de trabajo, porque mira cómo los grupos incluso se dividen. Exactamente. Por eso te digo, pero a pesar de eso es como que convives, aprendes cosas positivas, negativas y tú decides si seguir allí o hacerte a un lado. No, la Yo que se creo junta que con uno la gente cochina. automáticamente se pone en su sitio. Ajá, La exactamente. vida te pone en tu sitio, brother. O sea, de alguna u otra forma, la gente te Mira, pone ¿qué en tu pasa? en tu Que si sitio. tú toda tu vida te la has pasado entre poquito salgas de ahí, la vida misma te va a regresar a tu lugar y te va a recordar de dónde vienes. Porque Es como cuando decimos, no, todos los hombres son el ya la cambié, ya aprendí, esa ya no soy yo. Mentira. Ay, qué coincidencia. Arreglen sus diferencias, tía. Diferencias. ¿Cómo vas a comparar la con la pomada? Me cuidan el termo. Se me va por la sombrita, tía. Yo siempre. No le vaya a morder la pata a un perro. Que se atreva. Jill, tenemos mucho que conversar. ¿Yo? ¿Por qué Andrés es una rata? ¿Por qué yo? Tú sabrás por qué eres una rata. ¿Por cuál de todas las cosas? Ese es el problema. Ese fue un no sé rata por cuál. personal. Ese fue un rata personal. Che, y Meli se cabreó, en serio. Sí. Sí, sí está enojada. Fue rey. ¿Para qué va a venir aquí ella? Porque sabe que la vamos a... Ah, sabe que vamos a armar el ring. Que debatan las dos. No, pero nosotros no íbamos a hacer nada, solo que coincide con Jill nomás por eso.
armar el ring. A preguntar. Rata de 2 patas. Habla, Y rata inmunda. Habla. Ay, Déjame tomar agua porque tengo la gargantita como que seca. Se está poniendo caliente, ¿eh? No, parcero, ¿usted qué le hizo a la parcera, weón? Que le está diciendo. Ay, tengo tantas palabras que me ahogo. Espérate. Mucho cuidado con esas vueltas de una vez, le digo mi papá. A usted le ponen, la trampa de ratón con el quesito y usted va y cae ahí. Bien lo hizo. Ay, pero decirle la cara qué fue lo que hizo este parcero. Voy a decir solo una oración. Vale. Yo muerto. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de nuestra conversación? ¿Cuál de todas? Yo no sé si ustedes sabían que cuando uno dice cosas acá en el oído se escuchan. Sí. Pues qué bueno que llegue. Sería bueno que el micrófono lo muestre amplificado. Rata. Ey, Andrés. Ay, no, Andrés, sapo. Andrés, yo... Rata, sapo, de todo. Andrés, Lo Andrés. acepto. Eres una rata. Rata inmunda. Eres una rata, bochinchero. Que cada quien tiene lo que se merece. Y desearle la felicidad a las personas. En serio, independientemente de qué hagan con sus vidas, que sean felices, que puedan encontrar el amor, que si no lo encontraron aquí, que lo puedan encontrar y que estén en paz, porque estar con esas, no sé, con esos malos sentimientos como que hasta a mí me hacen sentir mal, hasta a mí me agota. Si yo estoy agotada, no sé cómo ellos han de estar agotados mentalmente. Yo también estoy súper agotada, güey. Ya, o sea, mal. ¿Qué? Esas caras ¿Cómo largas. así? ¿Qué te picó? Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué te picó a Austin? Las mandan para allá. What happened? ¿Y ahora? ¿Por qué esas caras de Valoria? ¿Las están obligando a convivir o qué? Así parece, porque trajeron a sus chicos, ¿no? Ajá, ajá. Ah. Qué heavy, ¿no? ¿Qué onda? Ñaño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? No quería ni venir para acá. Marica, Sergio, desde que conoció a los suegros no lo aguanta a nadie, weón. Viejo, esa conversación habrá estado complicada. Pero fue así más o menos, según tengo entendido. Sí. Cambia tu password de Instagram porque yo creo que lo tienes aquí. No, nadie toca. Tanto que no subo Bendito historias sea hace el que 3 puso días. chocolate en la refri. Marica, pero ¿sabes que eso no son juegos a lo bien? Eso son... No, sí, ya ojalá, palabras, ojalá, ¿no? son cosas que están diciendo me molestan porque si Y, llegan a ese- y qué casualidad que yo te digo que voy a morder a alguien en mi defensa solo porque te tiré el queso y que cuando yo estoy saliendo de la casa vienen y le dicen a Melissa, cuidado que no te muerde un perro. No, eso fue por insulto. ¿Quién le dijo eso? Es lo que Pero pasa, qué lo que raro, pasa, porque lo que yo nunca he pasa. escuchado eso en No, mi lo que casa. pasa es que Melissa dijo ayer cuando te estabas Jessica, discutiendo. Melissa. Oye, No, por eso te digo. Oh, wow, nice. Cuando te estabas discutiendo en casa de las chicas ayer con Melissa, ella dijo, pónganle un bozal a esa. Qué cabrón. Y la dijo la palabra y todo. Claro, Entonces ahí por fue. eso te he tirado ese comentario. No es que yo hable nada. Yo solo fui a molestar ahí y nunca hablé de la conversación que hemos tenido. Tranquila, sí. Estoy tranquila. Simplemente recuerda lo que te dije a ti hoy por mensaje. Recuerda lo que te dije a ti hoy por mensaje. ¿Ok? ¿Qué? Lo que te dije. Tranquila, Gabriela. Pues yo estoy tranquila. Gillian, de la manera en la que te defendiste ayer, estuvo muy bien. Porque no utilizaste ningún adjetivo calificativo insultante para él. Y solo te defendiste con tu término y con buenas palabras. Entonces, desde ahí estamos súper bien. Lo único que estuvo medio que nos dejó tensos a todos fue cuando se levantaron y se comenzaron a hablar así. Me Entonces enteré me que caí, te ¿no? llegó una carta. Ay, con no un dron viste, y no vi. viste. No Oye, viste. todo loco. Cayó ahí. Solo pasaba a recordarte que te amo. ¡Ah!
gusta. Que tengas un bonito día. Sí, lo puso ahí. Y entonces yo digo, dice Austin que él sí era el que estaba manejando. Lo bueno es que el último se chocó, pero ella cuando ya se fue. ¿Viste cómo se va? Sí, me siento mal. Dice, pero no, que no sé por qué Austin se rió, porque dice, desde la casa lo estaba manejando. Desde la casa estaba aquí, porque sentí cómo se subió así. Yo sí vi un pajarito por aquí. Justin. ¿Ese de arriba? Ahí está arriba. Pero sí, ¿viste qué lindo? ¿Viste qué lindo? No, hermoso. Yo tenía mis estudios, tengo estudios, trabajo, amistades, familia. Novio no tenía. Ahora tengo novio. Pero eso es un plus, porque tú sí tienes una vida. No. Pero yo me refiero a las tipas que no tienen hay nada personas, claro, y todo lo basan en tener un man. tener un novio para tener todo. No. Sí. Claro. Sí. Pero a lo que yo me voy es que todo lo que yo, Claudia Peña, elijo tener en mi vida... Es prioridad. Es prioridad. O sea, pero porque hoy, es elección. Hoy, claro, no es mi elección. opción. No, elección. Ponte, Edgar, es prioridad en mi vida. Obvio, pero porque tú lo elegiste. Es una prioridad más en mi vida que yo elijo tener, que tiene que ir de la mano con el resto de mis prioridades. Y literal tú lo escogiste. O sea, literal tú lo hiciste tu prioridad. Esas son las mujeres empoderadas. Esas son mujeres con cerebro. Yo pienso que una mujer Gracias. que tiene... Pues sí, amiga. O sea, una mujer que tiene como que su carrera o sus metas bien claras, no está pensando en cómo voy a ganar. Si tengo que estar con un hombre. ¿Cómo le agrado? Ajá, tengo que estar con un hombre para crecer. No, sino que esforzarse. para ser alguien en la vida, para esforzarse figurar. para ser alguien. Digamos, si yo quiero ser, no sé, artista, si yo quiero ser chef, lucharla y salir adelante y después decir, wow, mira todo Pero lo es que hice. este tipo de mujeres no tienen esas ambiciones. Porque su ambición en la vida es sentirse muy de que quiero ese me agarro. Quiero a este lo traigo así. Eso es ego, Pero va, o sea, Eso es giran ego. en torno a los Eso de, hombres. yo me como reciben lo que dinero de los quiero. hombres. Ay, por favor. No, lo Pues más bonito... reciben dinero de los hombres, viven a costilla de los hombres, trabajan para los hombres. Y tú, o sea, ¿qué eres una mula? O sea, ser una mujer autosuficiente es como lo más bonito que uno pueda tener y ser el Bueno, orgullo ya te de das tus cuenta padres. cuando una mujer no trata de superarse a sí misma en estudios, en trabajo, en familia, en cosas, o sea, ¿qué quieres? ¿Ser la más guapa y que todos te quieran? ¿Eso quieres? Bravo. ¿Sabes? Lo conseguiste, todos. Bravo. ¿Sabes? Tan bonito se siente que uno dice como que, ok, tengo que trabajar. A mí no me importa llegar a mi país y seguir trabajando. Y no pasarla pues bien claro que Navidad no. ni Año Nuevo, sino que Siempre trabajar, pero hasta morir. Y después decir, wow, ya puedo descansar porque ya logré lo que quería. Y siento que igual nunca uno termina de lograr lo que Güey, quiere, cuando ¿no? yo estaba casada, mi esposo era de que me decía, güey, ya no trabajes, no necesitas trabajar, no sé qué, y así. Y yo le decía, no, mí me gusta güey, tener o sea, lo a mío. mí me gusta trabajar, a mí me gusta tener mis cosas, a mí me gusta hacer mi dinero. ¿Para mí? Sí. Ay, el Mickey Mouse. No sé. ¿Y dime Obvio algo? que sí. Los fans, supongo. Veamos qué es. Esas son de Sergio, ¿verdad? Ay, no. Te la mandó Austin. No, para Andreina de Oficial No Fans entendí, ahí la Austin. mandaron para afuera, para los chicos. Oficial Fans Austin. Ah, te mandan los fans de Austin. Gracias, fans de Austin, los quiero muchísimo. ¡Mua! Ya saben que Austin para mí un gran amigo. El abejón. Un gran amigo, un consejero y me gusta que es, bueno, que hasta cierto punto cuando habla conmigo separa las cosas, ¿no? Unboxing. A ver, vamos a ver qué hay. Los de Mariale también se pasaron de lindos. Con todo Sí, amo a los fans de Mariale, a mis fans los amo también, que hicieron llegar en su momento a los fans de Austin. Mi termo. Me parece tan lindo cuando hacen esto porque siento que se refleja como que los quieren tanto, que hay un agradecimiento de la ¿Más? gente que les ha dado. ¿Qué? Austin. Oh, ¡Ay, no me muero! qué lindo. ¡Traigan a Gillian! Precioso. Gracias por el aporte a la casa de las mujeres porque he de robar, déjenme decirles. Agarren, agarren. sí. Uno es mío, pero qué Esperemos que venga Gillian. Sí, sí, sí. porque Obvio, vamos a cuando destruir venga ahí todo. me toman.
¿sabes o no? Cuando venga yo sí quiero un huevo. Del Team Auslian. Bailar belle. Bailar belle. 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 Le dije, mira, tranquila, entra a la casa, arregla todo. Y pues no quiso entrar a grabar y dije, bueno, yo no puedo obligarte a que entres a grabar. 3 años después, si me la encuentro en la calle, le voy a decir, eres un insulto al término feminista. Es que hay algo que ustedes no quieren entender, güey. Melissa nunca le tiró a Jillian. Ella, como es amiga de Shirley, se lo tomó personal, güey. Yo lo considero a él muy machista, muy machista. Entonces me pide perdón y se tira comentarios también al aire. O sea, Shirley se le pone aquí y le dice, a mí no sé qué, ¡pum! Te sientes atacada, pero tú eres la primera persona que atacas a otras personas en la casa que ni te han hecho nada al principio. Aquí todas respondemos a provocaciones y no hay una mujer en esta casa que no haya sido provocada. ¡Tu suegra! A Edgar lo estoy esperando. ¿Qué? Dijo que va a venir a pasar aquí las fiestas, Edgar. Papá, tengo novio. Tengo novia. Considero que para Edgar esta experiencia ha sido excelente, de crecimiento y de conocerse a sí mismo. Pero bien contento, bien alegre. Mami y yo no hablamos mucho y fue bonito. Falta este. Para Austin, de Fan Club Oficial de Austin. Ese es mío. Qué lindo. Voy a hacer los honores. Qué rico. Oh. ¡Ajo! ¡Mira! M, vamos a decir me queda. A ver. ¡Qué guape! Me lo pongo, me lo pongo. Yo soy M. Tienen a su L. modelito bien puestito. Saben lo que me gusta, ¿qué te puedo decir? Oye, la verdad es que no sé, yo sé que te gustan las chompas negras, pero tienes tantas que creo que no te daría una. Sí, te daría ¿no? una roja, no sé, ¿no? Para variar. Nunca te he visto puesto algo rosado y me encantaría verte puesto algo rosado. Tengo. Pero como todo es... Ay, creo que no te va a quedar. No, es M. Con esos grandes brazos. A menos que crezca de nuevo ¿Qué tal como ahí? estaba antes. No, sí te Lindo, queda. me gusta. Te queda linda. Te queda linda. Te queda linda. Muchas gracias a mi club de fans. Pero te queda justa. Saben lo que me gusta. Espero me quede para el verano. Sí, entró bien fuerte. Sí, Chocante. bastante. Varias de las chicas entraron bien fuertes. ¿Quién? ¿Quién no ¿Qué? entró? ¿Quién? ¿Qué? No te escuché. ¿Quién? ¿Cuál fue la entrada que más impactó? Que De las mujeres. La de Gillian, yo diría. La de Gillian. Yo creo que la de Melissa a mí. Seguro que sí. ¿Por qué la de Melissa? Porque ella entró así, ya peleándose con todo el mundo, más o menos. Esa primera semana ok. era peor de lo que es ahora. ¿Melissa? Sí. Fue conflictiva su entrada. Sí, súper. ¿Con quién se agarró al principio? Se agarró con Mare, creo, se agarró con... Ay, no recuerdo, pero se agarró muchísimo, le tiraron la primera semana a ella. Creo que con Andrea. Y no me acuerdo quién más estaba en ese entonces. Elizabeth, estuvo bravo, sí. Esa primera semana. Y esa primera gala ella lloró. ¿Quién, Recuerdo Melissa? que lloró, Melissa. No la veo así. Hombre, ella tú sabes que tú eres el núcleo del problema. Cuando tienes problemas con todo el mundo, tú me perdonas. El núcleo, ese es el término. ¿Quién es el núcleo? El núcleo. ¿Quién es el núcleo? Un tal Ricardo dice ahí. Ricardo. Bueno, muchachos. El Sí, núcleo es el centro de un átomo. No, pero ¿quién? Que está dividido por Según Jill, protones. Melissa. Compuesto, no dividido. No sé, tuvimos conversaciones ahí en el sofá y andaba, o sea, literal la única cosa que yo sé que puedo haber dicho que le molestó, que fue que tú estabas al lado, fue que estaban hablando de la broma de ustedes y que ella dijo, hoy es el día de las bromas, todo el mundo se está haciendo bromas. Y yo le dije como que, sí, es el día de las bromas, terminamos. Pero molestando, ya sabía que nos estábamos riendo y me dice como que,
Ah, no. Entonces después me dice que era broma, que estaba brava. Y yo como que, bueno, era broma, no entiendo. Y después cuando íbamos saliendo, empezamos como a hablar de unas cosas. Ella quería hablar, ahora que recuerdo, quería hablar. Ya. Y yo le dije, pero Ayer, ya acabó, ya al yo le finalizar. dije, ya acabó el programa. Si empezamos a hablar un tema, luego vamos a tener que Uy, dejarlo aguas, yo aguas. dije, luego vamos a tener que dejarlo a la mitad. Cállense, cállense. Nada que ver. Yo dije, luego vamos a tener que dejar el tema a la Bello, que queda mitad. muy lindo. Decía, bueno, no hablemos. Yo como que no, ¿Estás pero chiquito? cuéntame, ¿de qué querías hablar? No sé qué. Pero yo mi club de fans. ¿Quieren chocolate? Empieza así, cuando salimos del programa, Están allá. se fue sin despedirme. Ya voy. ¿En serio? Yo voy. Sí, se fue caminando y yo le dije, ¿en serio? Y A se ver, fue. si Y yo Andrés que como lo que, traiga. ¿pero qué te pasa? Se fue. Andrés, Y yo le dije, ¿tú wow. crees que fue Andrés? Obvio. ¿Qué tú crees si tú ves a tu novio entrando en un lugar? ¿Tú no lo vas a saludar de una? Obvio. No vas a ir O corriendo sea, a darle un igual beso. yo le he visto hoy día medio O rara sea, yo en ya la, olvidé en la lo que es tener conexión. novio. Yo también. desde yo le la digo como mañana que, está- Pero o sea, mira, yo le pregunté qué ¿Qué, tenía. Andreina? Y ella me dijo que, Se fue al baño. que le está afectando el tema de que la molesten en redes, de ¿Quién? que la vengan a Andreina. de que la Que la molesten vengan como. a culpar de algunas cosas. De todo lo que pasa. de Pero todo es lo que que yo hablé de practicamos. ese tema con ella ayer y es que no la pueden ni siquiera culpar. O sea, pueden mandar screenshots, 20.000 screenshots de Sí, cualquier brother, en grupo verdad, o lo que sea. nadie puede controlar Nosotros a no los somos fans. papás. No, bro. O sea, yo no soy papá de mis fanáticos Pero- para ir a decirles esto, lo otro. No, Ya no, vamos 3 eso veces es en la temporada que obvio. hemos pedido, hey, Sí. no Ya se hate, nota. no tumben. A mí me tumbaron la cuenta también. No sé exactamente de quién, pero sé que estás tirando hasta en Twitter. Y tu Twitter entero es así el programa. Mi Twitter es así desde hace 6 años, mi amor. Y yo ni los conocía, ni los topo, güey. Así te la pongo. Échate toda mi timeline, que son 6,000 tweets, de hace 6 años o más, y me dices si no todo mi Twitter es así. Tú no tienes nada que ver con el show, güey. Los míos, algunos sí, algunos no. Que se pongan los que mejor les queda, al güey. 100%. Sí. Por ejemplo, el fin de semana estuve con un amigo mexicano y empezamos a tirar frases chacas que se tiran en Tepito, güey. Y de repente me empezaron a escribir, eso lo estás poniendo por las podridosas. ¿Y a quién le estás tapando? Yo, ¿qué? Güey. Ya, O sea, pero el Por problema es las que ahorita la gente activa en mi Twitter Yo es sé que- gente de yo- este programa. Yo güey. sé que vos sos una persona, ¿Qué te pasa? se podría decir que imparcial, y cuando tenés que tirar una opinión correcta, la tirás. ¿Te pareció correcto qué adjetivos utilizó Melissa para Gillian? No, no me parece correcto. Pero tampoco me parece correcto que esta nenita, desde que entró, se tomó atribuciones que no le corresponden, está medio desubicada porque ella es nueva y llegó a pisar aquí como si se le debiera algo. Lo que pasa es de que bueno, como hay que comentarios que hay gente que sale aludida. Se- Pero, mira, pero por más que sean digamos que se genéricos, compró guerras que no son de ella. el tema es eso. Ella mira, lo decidió. Si yo digo detesto las piñas, Piña Ay, y yo sus fanáticos, Piña y sus fanáticos Ah, se pero van Andrés, vamos a No, hacer, amigo. vamos a ser objetivos, güey. Pero cuando También. Gillian se sintió aludida y formó parte de esa amistad que tienen entre Gris y Shirley, ella lo hizo con más razón. Obvio, porque ella quiso defender a sus amigas, demostrar de qué lado No, yo está y hablo del está comentario bien. nomás contra Gillian. Simplemente, No güey, vamos que a si te hablar vas de a... Shirley acá porque No cuando estoy esté ella hablando, presente no yo me estoy encargo hablando de Shirley, estoy tirarle hablando de cizaña Gillian. humilde. Ajá. Cuando tú te pones de amiga, ¿no? Lo más natural es que tú quieras defender a tu amiga. Lo único que yo estoy Amiga, diciendo es que no siempre, es que no Jessica. debiste. Jessica, no siempre. Porque si, por ejemplo, ha pasado que tú te has metido en problemas acá dentro del programa y yo te considero mi amiga y yo no me he metido, Tú brother. por- No, y No, me mentira. vale. Y se han llegado a enojar conmigo porque no me meta. No, y no, brother, no, no, lo no, siento, pero no te estoy diciendo a ti. Pero ¿Qué dijimos es que ese obvio, día en la es que gala? dicen como que, brother, o sea, ¿por qué si tú me das la razón? Es porque yo no tengo por qué pelearme por ti. No, Hay pero a ver. amistades que son, te metes con ella, te metes con todas. Eso me es parece lo que más estoy diciendo, estúpido Clau. porque- no. Estoy diciendo a Pero Andrés Gillian- que yo creo que Gi- esta nenita se compró una guerra que no era de ella y por eso está ahorita Gillian como está está. defendiendo el comentario como cualquier comentario. Cualquier comentario que pueda ofender de un hombre hacia una mujer. Es es como lo que diga, mismo. odio a los imbéciles y todos se sientan aludidos. Claro. Por eso es como cuando yo me peleé. Entras a un salón y dices, mentirosa. Y todas, ay, me dijo mentirosa. Gorda, o sea. ¿Sí me Depende del entiendes? salón. Ahí una no se tiene que comprar guerras ajenas. El tema es de que Melissa utilizó ese calificativo para ella Muy cuando bien. vio que le afectaba repetidas veces. ¿Cómo, a qué Yo no te entiendo refieres? por qué llegar al punto de decir De prostitutas, insultarse. a ese nivel. ¿La pudiste calmar a tu mujer, no? ¿Qué comentario más?
Sí, pues lo que pasa es que estaban discutiendo ya. Es que uno viste cómo ella se salió de la casa de los hombres. ¿Cómo fue que se salió? Agarró y se paró en la puerta y dijo, yo quiero darle un mensaje al poder del amor. Sacó los dedos y dijo, y se salió y tiró la puerta, tumbó uno de los adornos de mi casa. ¿Se rompió? No, más bien no. Ay, es que Melissa ya había ido allá. Claro. Entonces se salió y fue como Y que, vino. ¿qué onda, digamos? Yo la entiendo porque Hay un porqué detrás de todo esto. obvio. Así que Yo no la te- veo no a te- ella no la- enojada, la veo frustrada, la Sí, veo sí. cansada, la veo pero como ¿cuál es que... A ver, brother. ¿Cuál es el porqué? Solo ellos saben, Que nos güey. O sea, ilumine. no se tiene por qué Pero explicar. Sí, porque Jessica viene y dice comentarios de que, ay, es que la veo cansada, la veo molesta. Pero si ella es la que sigue, si es la que sigue tirándole leña al fuego, si es la que sigue tirando comentarios al aire. Esta mañana en la conexión, que no ponen mi conexión con Austin y ella viene y dice, ay, una abejita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién ¿Tú dijo? quieres- Jessica. No, Melissa. Entonces, no te hagas la víctima que, ay, me todo el mundo contra mí. Cuando tú eres la primera que es la cizañosa. Tú eres literalmente la definición de la cizaña de la casa de las chicas. ¿Por qué te molestas si no te defendemos? Pero ya, sinceramente, ya me voy a quedar calladita. Soy fan de... Calladita. Qué denso. ¿Perdóname? Esa es la canción, ¿no? Pero... Sebastián, qué Esa es la feo, canción. qué feo, Julia, esa es la Sebastián. canción, No. Mucha falta de respeto de Sebastián. Marica, esa es la canción. No. Bueno. Usted y yo vamos a quedar como Bad Bunny calladito. Qué feo. Sí, te roba la energía de Valde. Ella no era así, Austin ya la daño. No, fíjate, Austin me arregló un poquito. Austin fue que me dijo que no Que no le diera pelearas. energía. Sí, so. Marica, es que para qué pelear. Y más O sea, a estas ya al- falta un poco. a la estas verdad. alturas Así ya ya... me quiero disfrutar los pocos días que tengo aquí con ustedes. ¿Tú crees que al final lleguen a darse la mano? ¿Ya se lo dieron? No. Ah, yo pensé Entre que las con chicas, Austin. no, entre las chicas. entre las Entre chicas. vos y Melissa en este caso. Jamás. Jamás. Oh. Conmigo ya. Dead. Ni así te pida disculpas, no le darías la mano. Disculpas falsas yo no quiero en mi vida. Disculpas de doble sentido, disculpas para qué, para que siga tirándome indirectas, comentarios al aire y cosas que saben que me molestan. ¿Para qué? Disculpas porque está con una cámara al frente, por eso, porque quieres quedar bien al frente de una cámara. No son disculpas honestas. Si tú me quieres pedir disculpas, me lo haces fuera del set. Y me miras a los ojos y me dices, mira, Gillian, perdóname. Eso de, ay, mamá, son disculpas falsas. O sea, tú piensas que Melissa es falsa. Sí, y aunque me dé las disculpas, no se las voy a aceptar. Ya. Yo no soy rencorosa, pero con ella sí me nació el rencor. Pero no estarías dispuesta a sentarte a hablar No. con ella. No, O sea, vos cerraste con lo que hablaste ayer. no, ya. Dead, muerta. Hay un porqué igual. Yo traté de hablar con ella, la calmé y le dije, hey, mira, ya, ¿me entiendes? Pero hay un porqué detrás de todo esto, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que no estaba bajo... Es todo acumulado. Si yo pudiera meterme en el cuerpo de ella, pues, ok, pero ellas también... Claro. Ella es también diferente, ella es diferente, es su manera de ser cuando son Se cosas que le respeta. molestan de verdad. ¿Me entiendes? Son cosas que le molestan de verdad, quizás ella reacciona así de esa manera. Todos hemos reaccionado mal en algún Igual, momento, Ay, sinceramente. no me disculparás yo jamás. Yo tampoco. Bueno, hay personas, es Conciencia. que hay personas y Sí, cuando, personas. Hay personas, cada quien reacciona de una manera Obvio, diferente. cada pero quien tiene su carácter. Ya hablé Ay, no, con me ella disculparás, y yo no quiso entrar a grabar por lo que pasó, ¿me entiendes? Sí, obvio. Yo sí entiendo. Entonces Te queremos, Meli, te queremos. tengo que respetar su postura también, aparte que la convencí para que entrara y trabajara la solución de una manera inteligente como ella lo sabe hacer. Porque ella es llegó a entrar. inteligente. Es No, que no. allá solo entró a la puerta, gritó eso y se salió. Ah, solo... No, O sea, esa parte no la sabía, me enteré ahora. Pero igual, o sea, le dije, mira, ¿Alguien tiene la basura tranquila, de su chocolate? entra a la casa, arregla todo, ya hablé contigo de la situación de la que hemos estado pasando, no te debes provocar, tranquila, qué sé yo. Y pues no quiso entrar a grabar y dije, bueno, yo no puedo obligarte a que entres a grabar. Si te sientes incómoda por una injusticia, por lo que haya pasado, pues está bien. O sea, tú tenías el poder también de arreglar todas las cosas. Qué Una qué sauna. difícil la situación. Y que hagan las paces por lo menos y que dejen las cosas bien está difícil.
No. Gillian María Atkinson Vélez. No. Obvio, igual es todo reciente. Capaz ahí la molestia. Reciente, 3 años después, si me la encuentro en la calle, le voy a decir, eres un insulto al término feminista. Obvio, capaz Ya. se pasan unos días más, capaz, y afloje. No. No hay caso. No hay break. Pero ella había dicho que tú te metiste en un tema por defenderla a Shirley. Pues mira, y todo. sí, yo pienso que yo soy súper leal con mis amistades. Y Pero tú te metiste, ¿consideras que te metiste No, claro que me por metí. ella? El día que ella hizo el amague de escupir a Shirley, ella viene y dice, yo no soy cobarde como tú que tiré las redes sociales sin mencionar. Y yo me metí diciendo, pero si tú haces lo mismo. Eso fue lo que yo le dije, si tú haces lo mismo, no te quejes, porque ella es la primera tirando cosas indirectas y sin mencionar nombres. Entonces, te estás contradiciendo, ¿de qué estamos hablando? Le estás diciendo cobarde a una persona por no tirar tu nombre, pues tú también eres una cobarde porque tú haces lo mismo. Y eso es lo único que yo le dije. Y él me dice, no te metas. Y yo me meto sí, porque literalmente te estás contradiciendo y tengo todo el derecho. Como tú tienes a abrir la boca el derecho, yo también lo tengo. O sea, claro. O sea, Parte y parte. sí, es verdad. Claro, si opinas de todo, también tienes que aguantar que opinen de ti. Tienes que No ponerte tires las dos piedras si tu camisetas. techo Eso es es de verdad. cristal. No tires piedras si tu techo es de cristal. Eso es por experiencia. Claro. Claro. Es verdad. Hay que ponerse las dos camisetas. Si das, recibe. Obvio, pero si para vos el tema ya estaba, No, ya, culminado. mantenete en esa y De es mi mejor, parte lo está más saludable que puedes hacer. Pero es que no va a quedar ahí. Ese es Porque el la, Obvio, gente, te van a la tocar. gente se siente aludida y está picada por parte y parte y yo veo que hay pica. No No va a quedar ahí. No es parte y parte. Ya conmigo murió el tema. Melissa con ella nunca se ha metido. Que sea normal. Melissa natural, con para ella que nadie nunca se ha ofenda. metido. Para que nadie... Es que hay algo que ustedes no quieren entender, güey. Melissa nunca le tiró a Gillian. Nunca fue personal con ella. Ella está defendiendo a la Ella, otra. como es amiga de Shirley, se lo tomó personal, güey. Y, A y ver, ahí dijo, de aquí momento, soy y igual. vamos a hacer... Y ya. Igual ponte, me acuerdo, el primer día que entró Gillian, que obvio no era amiga de nadie, no conocía a nadie, no estaba tomando partido ni por Shirley, ni por Pedro, ni por Juan, ni por nadie. Sí, por nadie. Y Melissa se presentó como se presenta con todas. Sí, pero ahí está como una llamada de atención para que quizás modifique su speech, ¿me entendés? Brother, esa es su manera de ser. ¿Por qué tenés Yo que sé que cambiar es una porque manera de alguien ser, sí? pero es Por parte eso de un siempre, personaje. o sea, manera si de tú ser, revisas y por su- eso su- mismo- A ver, ¿qué pasa? Conmigo igual se presentó así, ¿ya? Y yo no me lo he tomado mal, Ni no yo. me interesa, es su speech. Pero va a haber alguien a Exacto. quien sí le moleste, Como y Gillian. A quien le ahí quedó es el cuando saco. Melissa va a decir, ey, o sea, me están parando mi speech, y está bien, o sea, Gillian también está en su derecho. Ok, ya, si yo no he perfecto. hablado, Fue la si única ella vez. habló, su Güey, cuando entré aquí, ¿Me ni me entiendes? conocían Todos y me tienen derecho a gritaron, estar en roba maridos, Mari y Melissa. Roba maridos. Ah, me Si yo, acuerdo. o sea, imagínate que yo desde el primer día hubiera hecho, ¡ah! Me dijeron roba maridos. Yo no soy roba maridos. Me dijeron eso, me risa, güey. Y dije, sí, vengo a quitarles el marido. A ver, pero ese fue el único encuentro que tuvieron ella. Ese fue el primer encuentro que tuvieron ella. En realidad, que yo sepa, ella nunca le ha tirado así directamente Por a ella, ni le ha eso, dicho nada. por En algún momento No hubo Melissa se ha ninguna metido con agresión Gillian. de parte de Amigo, Melissa es se ha lo que metido con estoy Gillian diciendo. aquí en la Ese casa. día Gillian No. obviamente le ha dicho, mira, yo estoy en contra de lo que acabas de Ok, decir. perfecto. Me acaba de Lo molestar, entiendo. todo bien, y está en su derecho de hacerlo, Ajá, ve. perfecto. Pero eso no significa que Melissa lo haya hecho por ella. yo tampoco la Exacto. conocía. O sea, no la dijo por Exacto. ella. La primera o sea, vez se ella entiende, ella pero se las lo- demás... Pero ella se lo tomó personal. Chico, pero coge. Top 3 de las más pesadas. Top de los 3. más pesados. Top 3 de los más pesados. ¿Te puedes incluir a ti mismo? Yo. Tira tu top 3. Perdón, es que estaba literalmente ahí puesta en bandeja de plata. A ver, yo, Andrés y Sebastián. El burro por delante. Me estoy insultando. Está bien porque cuando las personas no están presentes, completas, tú te puedes poner primero que ellos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Claro. ¿Qué dice? ¿Y Por quién eso dice. sería? Le sexy. ¿Quién No sería dice el nada, otro fíjate. pesado? Baile sexy, baile No dice sexy, nada. baile Dijo sexy. yo, Andrés y yo. Juega. Baile sex. Ah, ya, ok. Tira el baile sexy de Renier. No. Juega. Ya no juego. ¿Por qué? Me dio miedo. Me dio un bajón horrible. Hace calor. Hoy está. Wow. ¿Qué ese golpecito? Ya no hizo. Momento más tierno del programa.
Dice que no fue en el programa. Dale, tira. Va a jugar. Tira. Voy a decir Tira uno tú después. reciente. No. Cuando Piña se Tira declaró tú de después. Edgar. Ay, sí, eso estuvo súper lindo. ¿Cualquier cosa? Momento más tierno. No fue muy tierno, Después pero... de una Ah, amistad. la propuesta. Ahí Sí, después de una Sí, amistad. después de una amistad, sí. Hermoso. Qué bolas, sí, para Antes de esa pedirte. amistad, pues tuvo. Son muy pocas las mujeres que se animan a pedirle. Y de esa forma, carajo. Sí. Quitarse los zapatos. Ah, dale. No, por favor. Quedándome con medias rotas. Dale. Ya, suéltate el pelo por nada más. Ya, es aburrido. Papi, tú tienes algo con ese rojo. Ya tienes uno abajo. No, ese no puede. Recibir paredón, dice ahí el amarillo. Paredón. Así. Le toca a Giles. Me quedo sin costillas. ¿Qué dice? Que abrazo sincero de 30 segundos. A Ricardo. A Ricardo. Un abrazo sincero. Le tocó abrazo sincero por 30 segundos. Dale, Gil. El que toca en el suelo. Verde. Verde. Celeste. Ah, celeste. Oh, Era verde. por favor, Porque trae no se buena veía noticia. verde. Porque volví por ti. Hacerte el Top 3 de los más chistosos. A mí. Igual puede ser hombre o mujer. Se clavó, boludo. Está bien, tu coxis. Pues mira, marica. aunque son un poco pesados algunas veces, Andrés. Sebas. Por ti. Y puede ser una chica. Andrés se va y Ricardo. Ah, puede ser una chica. Sí, no importa el género. Pues Gillian. ¿Vos volverías a calificar a una mujer como fácil? En mi punto de vista, por lo que yo vi, no califiqué No, yo te precisamente estoy hablando a de ella futuro. como mujer ¿Volverías? fácil. Después mujer de es la hacer lección libre. que... O sea, Cada lo mujer que es me libre quieres de hacer decir lo es que si quiera. volverías a cometer esa indiscreción, Entonces sabiendo que ya no es molesta, indiscreción. sabiendo que aludes a personas. Bueno, si se siente aludido con eso, pues cada A la persona que siempre se quien alude de es, todo. bueno, que No. sean ¿Lo volverías libres- a decir? Que sean libres de que cada quien haga lo que le dé la gana. Y punto. Es que para mí es más complejo que sentirse aludido. Es el tema de calificar a una persona como fácil o difícil al disponer de algo propuesto. Pero es que esa es su Entonces, opinión y se prácticamente, respeta, güey. Si él es machista, estamos en está la bien. misma, entonces, estamos en la misma con la situación que está pasando aquí. Si Melissa no le ha dicho nada directamente a ella... ¿Y estás defendiendo a un ¿Cuál? machista? No estoy defendiendo al machista, estoy diciendo que él es machista. Este man, ¿viste Ajá. lo que está hablando? No, Yo él no está voy a pedir- afirmando que él es Entiendo tu machista. punto, Yo no entiendo voy tu a punto. cambiar a No soy Reniero. machista. Por Pero eso es que mismo te eso- digo, no es cambiar, es modificar perfecto. la manera de Sí, lo calificar a entiendo, una persona. Lo entiendo. Y eso está, quizás estuvo mal de mi parte, porque ahora como que, ok, perfecto, me lo tengo que aguantar yo en el sentido de que, ok, no No tengo puede- por qué estarlo diciendo. Claro, entonces Modificarlo eso en ese mismo, sentido, eso mismo ya. pasa con ¿Sabes? Melissa. Pero ya eso es muy diferente. Eso mismo pasa Ya con muy Melissa. Si diferente. sabe que Eso es un ofendió tema a alguien, más delicado, ¿me entiendes? Eso es un tema Claro, más delicado. si sabes que ya le fastidia a alguien, volverlo a hacer ya es como Exacto. que... Pero está si siendo esa persona directo. a la que estás molestando se la pasa tirando, ¿qué haces? Pues te va a sigues diciendo lo mismo. no, ella comenzó, Melissa comenzó. ¿Tú Mira, cómo yo estoy sabes, de acuerdo Andrés? con Esto la viene diabla. desde antes. Porque yo lo veo todo en redes sociales. Ay, ya estás como Ricardo, güey. No Mira. es lo mismo que vivas aquí con las Pero mujeres. una cosa es Y que lo verlo, vivas en una cosa es verlo en camerinos. farándula y otra cosa es verlo desde la cuenta directa. Sí, eso ya es otro. ¿Me entendés? es Yo otro estoy nivel. viendo desde la cuenta directa, desde sus Twitter, Porque esto desde ya su viene que Instagram. Más allá del reality. Esto ya viene desde hace mucho, ¿sí? Casi, ¿Hace casi cuánto? desde ¿Un que año? Mucho para mí es un año. Desde que Gillian entró, estuvo neutral, ¿qué? ¿2 semanas, güey? Pero igual. De todo en general, ¿quién es la persona que más detestas? Que no te cae bien. Que no me cae bien. A ver, vamos a pensar, creo que con los hombres ya tuve riñas, pero ya quedó todo hablado. En la casa de las mujeres tuve riña con... Bueno, ¿con pero quién? Con ¿quién Andreina. no? Pero Ah. ¿quién me atacó? Ah, ya sé, ¿quién me atacó? Claudia. Claro, sí, hay alguien que me atacó. Estúpido. Qué feo, Sebastián, qué feo. Qué feo. No, hay alguien que me atacó sin motivo. Tiene una hora bien Bueno, sí, con negra. motivo, sí. Oscura. No, sí, hay alguien que me atacó después ¿Quién, de, quién, pero de todos los halagos que le hice Shirley. Shirley. Ella me atacó y me trató feo después de que yo la traté muy bien. Shirley no te cae bien entonces. Yo digo que En la actualidad. Yo es como que Es que decidí tú le ves- apartarme y mira esa es la a única una persona que no persona, quiero eso no hablar. te...
Es con la única persona con la que no quiero hablar en lo absoluto ni referirme porque... Oye, ella ¿cómo también una dijo lo persona a la mismo. que tú le tratas tan bien, a la que tú le dices eres bonita, hermosa, te mereces el mundo, nadie te calza, te coge y te trate como basura? Es que tenés que entender que por todas las situaciones que pasaron en ese entonces... Men, nada justifica que te traten mal. Estoy- Se habla así. Estoy de acuerdo, pero yo Aplica. creo que lo que ella Pero que quiso te hacer es insulten. evitarte. No, yo pienso que te insulten, que te digan eres un tal y cual, hasta estúpido, por ahí me dijo. O sea, no comparto esa situación, ¿sabes? No me acuerdo. Oye, esta pregunta. Si ahora mismo, en este mismo instante, después que todo lo que ha pasado en la casa de las chicas, todas esas cosas, ninguna estuviese emparejada, ¿con quién te darías la oportunidad de conocerla? Esa es buena. Gracias. No lo he pensado, la verdad. Qué buena Pues reportera. ahora sí tienes que pensarlo porque te pregunté. Ahora que ya conoces a la mayoría, que ya sabes cuál es su forma de ser. Yo quiero saber. ¿Quién? Yo ¿Quién? quiero saber. Yo creo saber por quién él iría. ¿Quién? Porque... Kim. No, porque en algún momento... Sí, ¿quién está sola? No sé por qué ustedes los hombres vienen aquí con la calidad moral de juzgar la situación entre las mujeres. Si ustedes también se parten cada rato, güey. Y nosotros no vamos a opinar de sus situaciones, a decirles, ay, yo creo que hiciste bien aquí, yo creo que hiciste mal. Nosotros dejamos que ustedes se arreglen y punto. Ustedes hagan lo mismo. Lo hacemos así. Porque lo único que hacen es seguir creciendo nos discutimos la este situación, capítulo y entonces el no próximo opinen. capítulo estamos súper bien. Lo solucionamos. Pero nosotras nos solucionamos de otras maneras y no vamos a reaccionar nunca como reaccionan los hombres. Nosotras tenemos otro chip, tenemos otra dinámica. Por eso los hombres somos mejores. Pues por eso, pero así somos mujeres, no somos hombres y lo tienen que entender. Así vienen con las intenciones de Pero es que en echarle realidad leña al en fuego. un mundo... Sí, pero es que aquí muchos vienen a estar, mira, picándonos las costillas para ponernos a pelear como gallitos. Y no me digas que no porque tú eres uno de los principales. Obvio que sí. Bueno, entonces Yo lo admito, sí. no vengan con su banderita de quiero mediar las cosas, por favor. Si vos lo decís. Quieren sacar chisme, el quieren tema es de meter que no- cizaña, quieren vernos pelear. Eso es lo que les divierte. Entonces no nos vengan con su cátedra de, ya vivan en paz, güey. O sea, la neta, no se metan. Es que tenía Pensé que me que estás pelear, diciendo es que que esto... esto- No, güey. Siempre te Jessica. están haciendo dejar como que eres la peor. Jessica, esto es un experimento social y así como la Pues gente está entonces aprendiendo, deja que nosotros suceda, también. deja que suceda y déjanos Obvio. que nos partamos como sabemos darnos y ya. Obvio, es que nosotros también estamos aquí Ay, para no, observar ándate qué a tu está casa pasando. nomás. Tanto problema vienes a ocasionar. Hermano. En fin, ya yo hablé con Melissa y le dejé claro que Mira, estuviera Melissa sabe lo que hace, güey. Es adulta y sabe perfectamente lo que hace. por eso. Es que, mira, antes les daba mucha risa. A mí Cuando me da Melissa risa cómo es dice Melissa, muchas pero- cosas, todas se ríen, güey. Pero cuando les toca a ustedes, ay, no, uy, Pero, susceptibilidades. Jessica. Ay, lo mismo si tú con me pones nosotros, es adjetivo, Yo viceversa. te voy a responder. Es viceversa, responde. Jessica. Y te voy a responder con altura y con educación como me caracteriza. Yo no me voy a poner de tú a tú a decirte bestia. Pero a ver, lo Pero que no yo te Que me lo siempre dijo a salgan buenos ti. apodos también, ¿eh? No te lo dijo Pero a no lo ti, voy a se lo hacer, ¿me dijo a entiendes? Gillian. No, me dijo, Austin, controla tu bestia. Ajá, pero a ti no te dijo bestia. Pero me está metiendo a mí indirectamente. Pues O- porque o te parece que opinaste, está bien, güey. estás con Fred y tío, controla tu bestia. ¿Quién? Como si estuvieses, un ejemplo, si estuvieses con Fred de pareja Pues me río ya que o lo intentando controlen. algo. Una no es mi bestia, dos, ese perro Pero yo no tú lo lo veo. ves de estamos hablando afuera, en el ¿no? caso a mí, hipotético. por ejemplo, yo no me ahí meto, güey. refuto, porque cuando vos dices controla a tu hombre, digamos, o le dices eso a Edgar, no sé, controla a tu Güey, mujer, ¿qué hice a mí cuando me tuviste el revienta pedo que hagan con ese Fred? comentario. ¿Te molesta a vos que A tú mí no? me revienta. Y entonces yo puedo decir, ¿puedo controlar tu novia? ¿Qué? Güey, ¿qué hice cuando te metiste con Fred? Yo dije, esto no es mi ¿Cuándo me amor. metí con Fred? Cuando tuviste todo De el Mari. showcito que salieron, que si no, Ah. yo estaba con él y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo, mira, prefiero dejar las cosas aquí contigo porque yo no Es me que voy a estar tampoco- comprando tus... Tampoco había moral como para que lo defendas, digamos. No, güey. O sea, Nada que ver. nada que ver, güey. Y aunque lo hubiera, o sea, la verdad es que yo no voy a comprar por nadie, güey. Tiene que ser una persona que me importa demasiado para que yo salga a dar la cara por esa persona y lo voy a hacer siempre y cuando yo sienta que tiene la razón. A mí no me gusta comprar porque no tengo plata para comprar, no lo pero veo. sí Yo me te gusta lo estaba heredar. ganando. Me gusta heredar, ¿Heredar? claro. Ah, mira. Lo que se hereda no se Bueno, vuelve. el punto es que hablé con ella y le dije que estuviera tranquila, que dejara todo atrás y pues nada, vamos a ver qué Se hace tiene ella. que calmar y, Ella y aquí tienen que hacer lo que tienen que hacer porque lo que pasó no lo pueden Ya pasar está por alto, hecho, güey. ya está hecho, ya no van a hacer nada, ¿ok? Y es la última, y mucho menos Pues por la eso última Melissa semana. está como está. Por eso. Ok, la entiendo perfectamente, pero simplemente ella tenía la capacidad de poder arreglar todo esto.
Pero con el enojo y estando así, con Y el... sinceramente cualquiera de nosotras nos hubiera pasado eso y estaríamos igual. O sea, la verdad. Bueno, es que sí, fue una injusticia. Fue una Sí. injusticia. loco. ¿Tú qué hubieras hecho si alguien llega y te mete un... Yo te voy a ser sincera. Yo siempre les he dicho a todos en la casa, si te dan un golpe, da un abrazo. Otra persona en esta casa, De los varones. de los varones. ¿Hacho tú? Mira, yo dije de verdad. Pero si hace un rato dijo de que iba a estar ahí frente a Que ella y iba a estar, Sergio. pero no le caía, no le caía. de los hombres, No, pero de las mujeres mira, sí. sinceramente no me cae ningún mal ninguno de los hombres. Sebas a veces, no sé, desapareció. Sebas a veces, ayer me dan ganas de tirarle con un zapato, pero El gallinazo Tamayo. la mayoría de las No sé veces me qué cae verbo. bien. O sea, con los chicos no hay problema con ninguno. Es que para yo tener problemas con un chico se necesita... Ah, no, ¿sabes qué es Renier? Ah, por lo de... Por lo Yo de... lo comentado considero que es él muy fácil, algo así. machista, muy machista. Entonces me pide perdón. Ah, obvio, se tira vos se tuviste tira el comentarios también al aire. conflicto. ¿Te acuerdas ¿Me cuando entiendes? llegó? ¿Para qué vas a pedir A perdón? ver, Por eso ¿quién? es que yo no quiero aceptar el perdón de nadie aquí. Me vas a pedir perdón para seguir haciendo las mismas cosas, pues no me pidas perdón y ya. Ya. O sea, ¿tú crees que Renier lo volvió a hacer? No, No, con pero- no con ese tema. ¿Con qué tema entonces? ¿O con cómo? Es que igual tiene que defenderla porque es su novia. Oye, la pareja, No, o sea. claro. Pero él dice, ella dice Pero no otras es cosas. cuestión tampoco de defender, porque tú sabes cuando tu pareja está mal. Claro, o la persona que totalmente. estás Y yo conociendo estoy de está acuerdo en mal. eso. No por más de que sea tu pareja, tu hermano, lo que sea, tenés que estar defendiendo a esa persona. Si hace algo mal, lo hace y pide perdón y listo, pero no hay por qué estar encubriendo Defendiendo lo algo. indefendible. Exactamente. Defendiendo lo injusto. Claro, de repente hay cosas que cuestan defenderla. Entonces, ¿cómo? Lo No, haces. como que Austin mismo me dijo cuando me dijo, mira, eso estuvo un poco mal de tu parte, lo de la historia. Y yo estuvo un poco... Eso, pues, te importa. Ahora, tú estás dando pie a que tu pareja haga cosas que tú sabes que está cavando su propia tumba poco a poco. No sé. No hablen de lo que no saben. Ni siquiera salió un video. Chile bien sobre llegó eso. y se paró tras de él y hizo así, ¡pa! Le dio el hombrazo, güey. Y eso es pegar, eso es amedrentar. Bueno, en el Con fútbol eso es violencia cuerpo. física, güey. En el fútbol eso es Punto. cuerpo. Podríamos decir que lo pechó de espalda. Pero Y golpear se ya fue es- corriendo, ni siquiera se quedó aquí. No es por minimizar, pero... Yo creo que se fue Está corriendo. mal, las dos Se fue corriendo actitudes porque, están o sea, no mal. se fue corriendo, se salió porque dijo, ya crucé la línea y dijo, entendiendo. bueno, A ver, yo estoy me tengo entendiendo que lo ir para que que no ella sea más grande. Exacto. Yo estoy entendiendo lo que ella dice. O porque se le iban a mechonear, güey. El día que tú discutiste con Renier, por ejemplo, que tú le hiciste ese amague, a él lo puede violentar y él no ha reaccionado ante lo tuyo. Pero ¿qué pasa si estaban peleando y él te hacía así? Tú lo pegabas, brother. ¿Me entiendes? Pero O sea, no hubo lo y no lo sabría. pegaste, está bien, no lo pegaste, pero lo empujaste, lo manoseaste, no sé cómo le El llaman. contacto físico ya te Pecholo. cambia el chip, Pero güey. eso, O sea, ¿qué? ya te cambia. Bueno, Un yo, machetazo. el desenlace, las dos se equivocaron. Están mal las dos. Ni una tiene más culpa ni la otra. Yo siento Ok, que las dos se pero equivocaron. mujeres como por ego, Bueno, lo que ¿qué sea, es lo que quiere va a ser Melissa? muy ¿Que la diferente. descalifiquen a las dos? Sí, ¿o qué? eso es lo que Simplemente Eso es lo que ella quiere, está o sea, ardida porque tiene no se tanto tomaron odio cartas con- en el asunto. Yo No sé tanto que Gila, sino Melissa está Shirley. molesta con Probablemente Shirley. El problema que se siempre ha vaya- sido con bueno, Shirley. Yo sé que que está pase molesta algo con con Shirley porque Shirley ha hecho que le saquen tarjetas amarillas. No, es que no, ni siquiera sacaron tarjetas por No, eso. no han sacado la Nada, tarjeta. No, pero yo te hablo de las Pero eso veces yo que creo pasó es porque con vos. Shirley no ha estado, güey. Pero ni siquiera, no, sí, es que ni siquiera por eso. El día que se habló todo eso. Las aquí, no pasó amarillas, nada las tampoco. amarillas Eso fue que en le la sacaron gala, a Melissa. No, eso se habló desde Hace día antes, harto. porque Fue eso la pasó. gala y después no me acuerdo ahorita, yo. hoy que vino, ayer que Este vino se va a acordar. Vanessa, no estaba Shirley. Hoy no está Shirley. ¿Cómo le van a sacar tarjeta amarilla a una persona que no está? Como Oye, día que pasó, escúchame, que pasó. escúchame. El día de la gala, ¿Sabes ese dónde día comenzó antes fue la todo? pregala. Ajá. Pero el día también antes se El tocó día aquí entre que todos. empezó el real. Eso se tocó ese Sí, tema no, aquí entre todos. Donde pero no comenzó sé, todo bueno. fue cuando contaron una historia de que se habían visto vos y Shirley afuera y te sacaron amarilla a vos y creo que le sacaron a ella. A Y también le sacaron a Melissa porque también fue un A rato todos la le fiesta. Sí, pero eso pusieron, güey. Entonces, de ahí, fue... desde ahí Oye, comenzó y su eso bronca fue de en mi silencio. primer día. Desde ahí comenzó. Yo Esa fue la recién primera vez. llegadita Eso y de fue la nada hace- estaba en el cuarto, no sé qué, pues. Bueno, el punto es simplemente les dije, Y han mira, sido por Shirley. ya pasó lo que pasó, ya no puedes virar el tiempo atrás. Perdiste porque no se tomaron cartas en el asunto. Perfecto. Simplemente aprende de cada cosa que te pasa en la vida, echa para adelante
tú eres inteligente y sabes lo que estás haciendo. Bro, y Simplemente- evitarlo, que es lo más fácil. del Exacto, mundo. evita este tipo de problemas y simplemente déjalo ir. Si sé que por esa calle roban, pues agarro y tomo otra calle. Y más vas a seguro. estar simplemente, si nos queda una semana, vamos a pasarla entre tú y yo bien y enfocarnos en nosotros, que solamente nos queda una Obvio, semana. ¿no? Olvídate ya de todos esos problemas, deja todo eso atrás. El punto es que ya pasó. O sea, no entiendo, Ya porque yo no pasó vi. ¿La empujó y se fue? Sí. O sea, supuestamente O sea, haz de le cuenta. dijo algo, le empujó así y luego se fue, ¿no? Empujó y luego se fue. No, llegó, o sea, Melissa estaba dejando unas tacitas de café así. Venía Melissa así con sus A tazas. ver, yo soy así. Yo ¿Haz soy de cuenta? Melissa. No, ahí, yo estaba ahí sentada, ¿no? Yo y ya soy estaba Meli- aquí, yo soy Melissa, Melissa. párate acá. Ajá, yo estaba ahí, Ok. ahí estaba Andreina. Entonces llega Shirley de este lado, se le para aquí y le dice, a mí que no me estés, no sé qué. No, párate. Dejó las tazas, Melissa estaba agachada y cuando se levanta, o sea, Shirley se le pone aquí y le dice, a mí no sé qué, ¡pum! Y así se va, pero se vino para acá y se salió. Y Melissa se vino para acá y se paró aquí en la puerta y le dijo, si me vas a pegar, párate aquí, muy berraca, ven y dímelo aquí. Pero sí le metió el hombrazo, güey. Y Melissa está porque en la gala pusieron un video que ni se ve nada. Melissa esperaba ver que se viera esa acción, Claro. que por atrás se paró y le hizo así, ¡pum! Yo te lo juro, yo estaba enfrente y me paré y le dije, no, ¿cómo así? Güey, porque son cosas que sabes que aquí no deberían de suscitarse. Y eso ya es, güey, ya es pasar la línea. Si no fuese, Mariela. No, déjala ahí, Pero qué déjala preguntaba, ahí. no, pero qué iba a hacer. ¿Por quién desarrolla. iría? No, se va a Dale, meter si en problemas. lanzaste, lanza todo. Ya, claro, ya está claro. todo claro. Yo- Ya o sea, metiste los dedos. ¿Sabes por quién iría si es que no fuese Mariela? Por Claudia. ¿En Claro, serio? Claro. Qué Sí, fuerte. cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te Sí. llama la atención de Claudia? Sí, me Esa es mi gusta, mujer. me gusta como debate, cómo presenta sus ideas. Buena personalidad. Sí, y aparte es linda, Ay, va a es ver la linda. piscina. ¿También te hubiera gustado que se haya declarado a ti, por ejemplo, en el caso de? Y que haya salido contigo, claro. No. Lo que pasa es que yo Alejandro, ya tengo una bella y bonita historia con Alejandro, Mariela. ¿quieres ser mi novio? No, Fue una experiencia única. A mí no- seguro, yo no- seguro. a mí no me ha pasado eso. Sin duda. ¿Pero ¿Te hubiera gustado? No, yo me puse contento Ricardo, por Edgar. ¿a vos se te han declarado? No, pero a ti, ¿te hubiera gustado a ti en lo personal, a Alejandro, que se le declaren y le digan, Alejandro, ¿quieres ser mi novio? Porque Mariela te hubiera dicho, Alejandro. Sería bonito una Mariela diciéndome, ¿quieres ser mi novio? Por eso Sí, fue Ay, es una bromita. ¿Qué es? Tan bueno. cuando yo hubiera dejado que Melissa fuera. Mano, que ella no quiso salir. No Ay, quiso Cami, entrar a porque grabar. todos están así, mira. Mira eso. No quiso entrar a grabar. Y bien hecho está. Perfecto. No odio, te estoy dando un abrazo. Ciertas líneas del speech de Melissa sobre el contenido que hace aquí adentro, desde antes de que tú aparecieras o existieras en este programa, ella ya traía ese speech y no lo decía por nadie ni para aludir a nadie. Tú llegas y tristemente, pues no sé, es tu profesión, es tu manera de vida, todo bien, se respeta, pero ella también tiene su, o sea, ella Entonces, tenía al tú ese speech saber que desde eso, antes. eso me incomoda, tú al saber lo sigues repitiendo de manera más agresiva. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Que ya- Seguramente sí. Pues, exacto, entonces, ¿cómo tú vas a decir en el programa pasado, ay, es que yo me siento atacada? Tan. Híjole, Cuando es que eso no era por ti, vuelvo a lo No, mismo. no es por mí, no es por mí, lo estoy diciendo en general. Te sientes atacada, pero tú eres la primera persona que atacas a otras personas en la casa que ni te han hecho nada al principio. ¿Me entiendes? Tú lo dices por ti. No, lo estoy diciendo en general. No es ni por Chile, no es ni por mí, ni por la planta, es en general. ¿Cómo tú vas a decir? Creo que es similar a lo que pasó con Ricardo. Por ejemplo, Ricardo vino y atacó a todos y bueno, y se puso mal, obviamente, ¿no? Porque se metió en problemas. Usted no puede exigir respeto si usted no lo da. No te estoy hablando a ti, te estoy hablando en general. No me pidas a mí respeto. Pero es que o una vamos a persona ser respeto. sinceras, bebecita. Aquí nadie respeta a nadie. Ven acá, Jessica, ¿yo me metí en algún problema con alguien cuando yo llegué a la casa? No, recién llegaste. Ah. Como que cuando Pero empezaste cuando- a ver cómo iba esa canción, tú empezaste a cantarla de tu manera, que era la manera de Shirley. No, fíjate, porque yo no me dejo nublar la vista por nadie. Yo me di cuenta de las cosas que estaban pasando, de las cosas que escucho, literalmente estando en la casa. ¿Tomaste partido, Gillian? No, literalmente estoy escuchando cosas, estoy escuchando comentarios al aire que yo digo, a mí no me gustaría estar con un grupo de personas que sea tan oscuro. Pues, obviamente me tomo con mi parte que no
no son cosas negativas. A mí no me gustan esas cosas. Pues es que yo te puedo decir que negativas. Melissa es una persona increíble y que cero es la persona oscura que parece, güey. Y es la persona más sensible, Pues fíjate, empática y linda que hay en el mundo. La Melissa que yo conocí es así. Claro, porque ustedes quieren conocer esa parte de Melissa. Pero es que yo la conocí a ella normal porque ella trató de tirarme y todas esas cosas desde el primer día. Cuando yo dije eso, ya ella pensó, ay, espérate, Gillian me contestó esto, ahora tengo guerra con ella. No, nunca era así. Gilly, cuando eso pasó, ¿quién habló contigo? Yo. Yo te senté y te dije, mira, chiquita, ven, siéntate acá. Yo te voy a explicar cómo es Melissa y ojalá no te lo tomes a pecho porque te vas a buscar un que no necesitas en esta casa. ¿Te lo dije o no te lo dije? Correcto. Te dije, trata de entenderla desde los ojos de que ella es un personaje Pero es que- y ella es así. Me lo vas a pegar. Aquí, pues este es nuestro lugar. Mira, nuestro príncipe Miguel. Este deberías pegarlo tú allá, ¿no? Me pide que peguemos este, Ok. este. Son muchos. Ay, mira el maravilloso mundo de Andrés. Yo estoy así, mira, así. Yo no me he metido ni con Gis, ni con Gris, ni contigo, ni con Shirley, güey. Sí, yo con Shirley tengo tregua. Te lo digo. Y hasta que ella no suelte el primer yo no voy a dar. Te lo digo. Ah, pero ha habido Entonces, roces. no, entre Shirley y yo todavía Escucha, no, güey. Ricardo, escucha. Oye, Ricardo. Fred, qué feo, Fred. Ricardo, tú hay que venderte una manzana como los puercos de Puerto Rico cuando lo ponen a Te juro, te lavar. vamos a cocinar Por panaderías, eso, loco. por eso que le atamos, le solemos atar y eso. Oye, Pero Ricardo. es que a él le gusta, le excita el problema. puedo Es en pedir un serio. favor? Fetiche. ¿Es en serio? Es un fetiche. Igual. Igual te lo voy a pedir. Igual te lo voy a Igual te pedir. El punto es que yo Mentira, no te estaba voy a dejando que se mataran porque ustedes lo bañan, güey. Pero yo te voy a decir algo, ese día sí me molestó muchísimo la actitud que tú tomaste porque esto ya se trata de otra circunstancia, ya no es dentro del reality, en Ya, camerino. profesional. Esto ya es algo muy profesional, güey, hay que respetar el trabajo del conductor, hay que respetar las cámaras, hay que respetar al público, hay que respetar a todos los demás. Y eso fue lo único que a mí me molestó y te dije, porfa, no le faltes el respeto, güey. Ya si después cuando apaguen cámaras le quieres decir, va, dale, güey. Pero hay momentos, Gilly, hay momentos. Y entonces después en la gala no lleguen a decir, es que todos respondemos a provocaciones. Aquí todas respondemos a provocaciones. Y no hay una mujer en esta casa que no haya sido provocada o que no ha sido amedrentada por las compañeras. Entonces, aquí nadie es víctima, güey. Aquí nadie La tiene la buscada de culpa. la Aquí hay semana. una dinámica de que es esa, estarse tirando todos los días, güey. Es esa la dinámica. Sí, ya viste que Y está ya. jugando Jenga. ¿Afecta mucho que te sigan en redes sociales? ¿Cómo te Sigues a consta gente que no te ve? sigues a gente que te parece importante. Ah. ¿Quién Eso te le responde a parece ti mismo. importante? No importa. Sabía que le iba a sacar en Eso te algún responde a ti momento. mismo. Oh, graba esto, graba esto. No es lo importante a quien siga, lo importante es, ¿te Obvio. escribe? Te parece importante, pero sigue una gente Pero que para él es bien ¿A importante. ti qué te da aparentemente. seguridad de que no ve tu Instagram? No ve siguiéndote? porque como él me tiene ocultas sus historias, tampoco se merece ver mi vida. Ah, tú lo ocultaste. Bailar belle. Bailar belé. Belle. Belé. ¡Tu suegra! A Edgar lo estoy esperando. ¿Qué? Dijo que va a venir a pasar aquí las fiestas, Edgar. Papá, tengo novio. Tengo novia. Considero que para Edgar esta experiencia ha sido excelente, de crecimiento y de conocerse a sí mismo. Pero bien contento, bien alegre. Mami y yo no hablamos mucho y fue bonito. Un videíto y le
alegraste el cumpleaños como no tenés idea. El pastel era el poder del amor. Sí. Era el televisor del poder del amor. Hay personas que sí se han sentido como que... Ella escribe, al inicio del que empezó, las parejas las escribían un papel a mano. Wow, qué fan. Ella me quería para vos. ¿Ah, Ella sí? me quería para vos. Ella decía, Mariela, o sea, ella es la mamá de mis mejores amigas desde el colegio, o sea, de toda la vida, que me conoce toda la vida. Entonces, ella me quería para Renier, para vos. Y decía, no, que me gusta Mariela. Es que Renier no sé qué. Cuando ya vio que yo ya la pegué con Alejandro, no, Alejandro está bien, dice. Pero mi sí. chiquito dice, no, mi chiquito no lo cambio, dice. De hecho, estuve platicando con Alejandro y se lo dije. Ahora, una de las personas, de las chicas con las que más justo yo me he sentido hablando ha sido contigo. Tienes una capacidad de entender, de escuchar, de tomarte el tiempo para platicar con las personas y mucho más cuando están pasando por situaciones quizás incómodas, porque tú sabes que tú y yo hemos platicado en varias ocasiones donde me he sentido cabizbajo y tú me has sabido escuchar, tomarte el tiempo de entenderme. Yo pienso que contigo eres una gran persona, de verdad. Gracias, gracias. Así que para adelante y te deseo lo mejor de todo corazón. Cancela. Ay, el cancela. Yo no le hago tan feo, amigo. Yo no le hago tan feo. No. Qué sortuda tú eres. Conocerme a mí, compartir conmigo tantas horas. Ay, por favor. Vaya. Ay, por favor, ¿qué está Vaya. pasando? ¿Qué está pasando? Es un privilegio. Ay, por favor. Yo tengo una cuenta que es solamente para amigos, por ejemplo. Solamente para amigos. Yo Creo que igual. Shirley me sigue ahí ya. Igual. ¿Cómo se le llama a ese? Yo tenía una, pero mejor la cerré. Ahorita ya no Yo me tengo acuerdo. una. Solo tengo 10 Solo gente personas. conocida. Sí, solo tengo 10 a 8 personas. Yo tengo 50, pero porque ¿A esos son dónde? ¿En amigos. tu cuenta privada? Mi cuenta privada. Ah, ahorita te sigo. Normal, Ajá, la sí. cuenta cercana. Sí sé cuál Y es. no la voy a decir acá. Yo sí Sí sé sé cuál cuál. es. La mía también. O sea, Cuidado con la mía. ¿no? pero no te voy a seguir jamás porque no me interesa saber de tu vida. Eso lo decís de aquí para afuera. Eso es exactamente lo que él me dice siempre. Es que no, realmente ¿Por qué ya... le dices tú lo que él te dice? Y yo solo le digo... Porque yo en algún punto dejé de hacer cosas que a mí me nacían por sentir que yo estaba, que él, o sea, que él me tenía dada por sentado. Como que yo iba a estar ahí toda la vida o iba a estar muriéndome por él siempre. Ay, no, qué Y feo. también las cosas no son así, ¿me entiendes? 4 No hay que meses dar- ya no. Ya ese papel cambia. Sí, qué feo, Andrés. Tenés que cambiar. Y si es, o sea, si es como Pedazo puta, de dicen, crack. pierdes iniciativas que quisieras tener porque obviamente... ¡Jesús! Ya. Mira cómo se ve de cabellito, mira. No puedo Jesús. ver Ah, las ya. preguntas, Jesús, ¿qué ¿qué te pasa? Se ve de cabello. ¡Vale! Pucha, La vaquita. ¿qué te La pasa? La vaca. Aquí, ¡Mu! Se pasa. Gracias. Uy, uy, uy. Ahí se peina, Se Jonsu moja se los levanta. labios, mira. Pero hace rato estaba con la boca abierta, la baba así. No puede ser posible que Sergio se peine más que Jonsu. Tanto. ¡Qué buen chico! Qué buen chico, un perro. Andrés parece que ha dormido en el parque, hermano. Sí, yo no sé qué le ¿Qué, da. ¿Qué hacían, chicuelis? Metiste un baño de color, hermano. Ya, ¿De casi. qué? No, ya no, Andrés, la ya vida de te No todavía, deja que tenga ¿Qué- novios, qué- no qué hay en la vida de todavía, Andrés no le y Mari? no le Ya hagas está así. perdiendo el color. Cuando yo te digo porque yo fui rubia y el churro hay que cuidarlo. Cuando ya tienes 3 dedos de raíz, ahí es bueno coger, pero cuando tienes Pero un baño de poquitito- color raíz es del al toque, no es que te vuelva a pintar. Se confió. El Exacto, matizante. eso. Ya, el Eso es al matizante él lo toque. tiene en la casa porque sí se compró el shampoo, me Por dijo. eso Eso que lo se tiene que vaya- hacer él y ya. No, que se vaya igual a la No, peluquería. ¿para qué? Si se lo vas a ir en la ducha. No, Claro, es es que distinto. es el mismo, creo, ¿no? No, Sí. es distinto. Un baño de color es distinto. Yo sé, Mare, de esas cosas, No. porque yo he ido constantemente cuando me pinté el cabello platinado. Ey, Blanco no te gusta. Blanco y negro. ¿qué pasa, No te cariño? Es el rival allá del equipo de fútbol de... Mira, está en Blanco y discusión negro. porque yo Nosotros cuando somos tenía el rojo y cabello claro, El rival es pues blanco y negro. iba Entonces, cuando una es vez algo por blanco y negro, semana. me gusta tu color. Y cuando tenía que hacer... Sí, No, somos re fanáticos. no. Pero tú estás refiriéndote a que se Ponte vuelva a pintar las champú raíces, de- eso no. El baño de color es cuando Solo te para el resalta día otra vez niña. el color. Si quieres nos agarramos aquí al final de la temporada. Y hagamos pitos chéveres, pues. No estemos con pitos repetitivos ya que me tiene cansado. No vino Shirley, si eso venís a preguntar, no vino. ¡Ay, Frenley! Grace, Nuevo shit desbloqueado. no vino Shirley. Creo que tenemos una alianza contra Kim, ¿no? ¿No? Sí, parece que sí. Y lo peor es que Pero le de- dice Ricardo, seguro es Fred que creó las cuentas. Oye, muy buena, muy buena. Hasta casi los ¿Qué? mismos zapatos. ¿Y te gusta? No, nos pusimos de acuerdo. Pero era oscuro el jean. Mi líder, por favor. No me llegó el mensaje. Hoy no vino Ay, qué bien. ¿Sí, mal? Qué linda Bueno, estás hoy. no está mal, ¿no? Pero
Ojalá. Si no es hoy, será mañana. Siéntate. Qué cringe. ¿Tuyo? Nuestro. ¿Lo viste? Sí, pasaron conexión. Ah, mira. Te hice una rosita de plasticina. ¿De plastelina? Plasticina. Ay, qué lindo. De arena. Ay, qué lindo. Mi vista, estúpido. Sí te iba mientras discutías haciéndola. Pues, o sea, hay que dividir, ¿me entiendes? Algo así. ¿Y en qué quedó ese debate, esa discusión? Pues, nada. ¿Qué? ¿Un chocolate ahí? Obviamente. Hello. ¿Quedó ahí ya? No, sí, ya. Melissa nunca le voy a dirigir la palabra más nunca y ya. Hay chocolate aquí, ¿eh? Tan bueno. Gracias. Esta tiene un juguetito adentro, creo, para que te alegre la vida. Está buenísimo. Tiene manjar. Gracias, bro. Gracias. ¿Dónde está la cámara? Gracias. ¿Te sobró chocolate? ¿Te sobró chocolate? Dale, dale. Son buenos. Buenísimo. Y solo hay dos, creo. huevitos de Kinder y macarón. Y bueno, y si quieres agarrar nuestros chocolates, bienvenido. No se mueve chocolate. Bellísimo. ¿Lo estás Buenísimo, desperdiciando? ¿Qué? buenísimos. Me lo están negando. Wow. Me lo están negando. Desperdiciando. Melissa es mi amiga, güey, y siempre la voy a defender. Pero tampoco me voy a meter cada vez que Volvió a ustedes se pelear. agarran a... ¿Me entiendes? O sea, hay que saber cuándo y dónde. Claro. Y es cuando ya se están pasando de... A veces hay cosas que uno Porque quisiera... una cosa es que yo marque mi distancia en sus... Otra cosa es que Melissa esté sola, güey. Y se lo acabo de decir ayer y le dije, güey, no te equivoques, güey. Una cosa es que yo no me meta y otra cosa es que no te voy a poner un alto cuando te estás pasando de... O sea, eso no va a pasar. Yo sé respetar y sé que son sus... Y mátense, güey. Pero si no, o sea, hay cosas que si no. ya te estás pasando. Exacto. También hay cosas quien que te no, ubique. güey. O sea, para una meticha y otra meticha. Exactamente, güey. Y yo le dije, si tú te estás metiendo, entonces no esperen que sea ella sola contra todas. No, Porque también ella tiene amigas, güey. prácticamente las tenía las tres en su contra, ¿ves? Estaban, que eran las tres prácticamente ahí y es como que todas se ponían de acuerdo ahí para hacer los mismos gesticos y las mismas palabras y las mismas basura. Obviamente, yo se lo dije a Julie, le dije, mira, güey, sabemos que aquí adentro la dinámica es una dinámica de que todos nos tiramos, todos nos decimos cosas. Entonces aquí nadie es la víctima, aquí nadie es la pobrecita y aquí nadie es la provocada. Todas provocamos y a todas nos provocan, güey. Todas hemos sido amedrentadas y violentadas aquí adentro. Entonces no hay de que, ay, es que a mí nada más me provoca. No. Todas tiramos y todos recibimos. Y ya, güey, así es esto. Es un... Entonces Melissa es la mala, Melissa es la mala, Melissa... Aquí nadie es la mala, güey, y aquí nadie es la víctima. Todo es a conveniencia. Aquí todas somos iguales. Y me dijo, Julie, perdón por lo que dije de ti en la conexión. Y yo, ¿qué dijiste? Que eres un hipócrita. Le dije, claro que lo soy, igual que tú. Igual que todas aquí, güey. Si aquí hay coronas de hipocresía, güey. Le dije, esta es la casa de la hipocresía en 11 países. Aquí hay coronas. Claro, delante de cámara es una Acá hay cosa. coronas, güey. A mí no Delante me de vengan cámara a quitar mis méritos. Y que soy hipócrita, soy súper hipócrita si tengo que serlo, güey. Delante Punto. de cámara es una cosa, pero detrás de cámara es otra cosa. Exacto. Y yo le dije, ¿sabes qué, güey? Porque me dijo que Melissa era una niña súper oscura y no sé qué. Le dije, pues mira, te voy a decir algo, güey. Melissa es la persona más empática, más linda, más educada, más cariñosa, güey. Más tierna del mundo. Simplemente que ustedes... ¡Aquí me caiga! Güey. Sí, esa parte la escuché. Simplemente que ustedes, güey. ¡Ah! No. ¡Miguel, y de... Casi me sacas el... Le va a quitar el hijo que tenía. Sí, ya perdí a mi hijo, güey. Y Mare que no estaba jugando. Ya le dije, güey, obviamente ustedes nunca van a conocer esa parte de ella porque no tienen ni la intención ni el interés de mostrarse así con ustedes. Ella tiene ese personaje que no encaja en todo el mundo. Y Porque, eso es lo que las personas güey, tienen que entender también. a quien le gusta, hermano, y a quien no, mira. Eso fue directo. Muy bien, chicos, pues un día más
aquí martes, en el día menos en el calendario de no tener que volvernos a ver. Casi. Por fin no me los voy a volver a ver en mi vida. No, mentira, sí los voy a extrañar, mi corazón. Los voy a extrañar mucho. Hoy vamos a platicar de varios temas y quiero comenzar con Andreina y Miguel. Yo sé que han tenido como pequeños malentendidos, que si se saludan, que si no. ¿Qué ha estado pasando, Andreina? Cuéntame. Pues no, mira, Vanessa, la verdad que hemos pasado por momentos difíciles donde a veces la convivencia en la casa de las chicas no está del todo bien. Entonces, como le dije a Miguel, a veces pienso que me he desquitado con él. Y le dije a él que él no tiene ninguna culpa de nada, que él lo único que ha hecho es hacerme sentir bien, hacerme sentir segura, dándome su tiempo, haciendo bonitos recuerdos, bonitos detalles, y que si la culpa de cualquier malentendido he sido yo he tenido la culpa y a veces cometo errores, no soy perfecta, a veces el orgullo me puede más y no lo sé manejar. Entonces en su momento le dije a él que ha sido mi culpa si es que estoy distanciada, porque a veces no quiero hablar con nadie, me indispone algunas actitudes en el programa de personas, entonces quiero estar como sola y la persona que más me quiere, que más ha estado allí, es a la que le hago. Pasar. A las personas que le tienes más confianza, que más están ahí, es como que la que peor tratas de momento, porque sabes que te van a perdonar, que saben que te quieren, saben que al final del día te van a entender. Entonces a veces uno pues se envuelve, se envuelve en lo que está viviendo en el momento y el que paga los platos rotos a lo mejor es la persona que menos debería pagar. Sí, pero... Miguel, ¿cómo ves esta actitud también de...? O sea, yo le dije que hasta cierto punto la entendía, porque sabía que hay muchas cosas que le pueden estar molestando ahorita mismo, pero que en realidad, o sea, no sé si suene chocante lo que voy a decir, pero que para mí el poder del amor terminó la semana pasada en la gala. Que esta semana yo la estoy viendo más como una despedida de todos mis compañeros. Estoy tratando es más de llevarme los bonitos recuerdos o las cosas que pasamos durante toda la temporada y enfocándome más en lo que ya viene después del reality. Y le dije a ella como que en realidad los problemas que están pasando aquí, déjalos ir, no te metas, deja que las cosas fluyan, disfruta lo que te queda aquí en Turquía al poco tiempo y métele mente a lo que viene más adelante, que son los sueños que ella quiere cumplir, las metas que tenemos en común y que de momentos se ahogan en lo que está pasando cuando realmente lo que va a pasar es lo que va a pasar terminando esto. Es que creo que, yo lo dije, o sea, estas semanas, aunque no queramos, todos estamos viviendo una presión y una ansiedad. O sea, se acerca al final y obviamente es triste despedirnos de toda esta experiencia que tuvimos aquí, pero por otro lado es como que esa ansiedad de que ya acabe por la presión que vivimos aquí, por el estrés todo el día que tenemos, cada quien todos los días vive alguna discusión o algún problema, entonces es como eso, que ya se acabe y encontrar esa paz donde podamos estar tranquilos, separados de todos esos problemas. Entonces creo que era eso lo que yo le decía a ella. Yo le decía, mira, enfócate en lo positivo, disfruta lo que te queda aquí y mentes en lo que viene más adelante, que creo que los problemas que vivimos aquí me parece que son así en comparación con las cosas que tal vez tenemos que enfrentar al salir del reality. Entonces yo le dije a ella, enfócate en lo que viene y ya olvídate de lo que está pasando aquí, o sea, déjalo ir y ya, lo positivo. Sí, o sea, Vanessa, ya como para terminar, o sea, a veces uno tiene muchos problemas, tanto afuera del programa, personales, la cabeza no la tiene como que al 100 lo tiene en otro lado, entonces Miguel no tiene ninguna culpa, él ha sido un apoyo pero incondicional, entonces por eso es que cuando estuve ahí en el columpio le dije a él como que es mi culpa, o sea, no tengo ninguna excusa, pero... Es muy lindo también reconocer cuando uno no lo hace bien y se desquita con la persona que más quiere. Bueno, vamos a cambiar el tema. Gillian, de cierta forma, estos días te han dicho que estás comprando pleitos que no son tuyos. ¿Qué piensas de eso? Es que como me nombraron la Me Tomen Todo, pues, porque no pues sé me qué estás le... metiendo en los pleitos. Me lo tomé bien en serio. Él se dice pequeños comentarios de momentos sobre Melissa, de momentos, o dijiste de Andreina que Andreina hacía todo lo que Melissa le decía,
o cositas así que de momento, bueno, obviamente Shirley no está, pero ha salido a la defensa de Shirley, has tenido... No salía a la defensa de Shirley. Eso es lo que le estaba explicando a Jessica. No salía a la defensa de ella, al igual que ella siempre dice que puede decir sus comentarios, yo también tengo todo el derecho a decirlo. Yo solo lo que le contesté cuando pasó lo de la puerta, ahí fue que ella dijo, ustedes son tan hipócritas que no dicen las cosas de frente. Y yo solo le dije a ella que también ella hace lo mismo, que por qué tiene la doble moral de decir eso, si ella también es de las primeras que se tira tirando cosas en las redes sociales sin mencionar a nadie. Y ella me dijo, cállate, que esto no es contigo. Y yo, bueno, si me tengo que meterme, no lo hago porque boca tengo. Al igual que ella también dice que ella tiene la libre expresión, yo también la tengo. Entonces, si vamos a empezar con ese caminito, pues yo también lo sigo. Eso es todo. ¿Tú crees que sí te estás comprando esos pleitos que no son tuyos, Gillian? Pues mira, como aquí todo el mundo tiene la libre expresión de tirar comentarios al aire, porque yo tampoco puedo decir las cosas que pienso. Porque aquí bastante la gente es bien fuertecita para decir cosas, pero cuando alguien les contesta para atrás, ahí rápido soy la mala y soy la metiche. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No me hace sentido. No, está perfecto y creo que también no debemos hablar ni de Shirley ni de Melissa, de que no ninguna están, de las dos. porque cuando se tenga que enfrentar o tengan que ellas que Y platicar ellas que algo, resuelvan sus ellas problemas, tendrán eso. sinceramente. Pero por eso platicamos con Gillian y contigo porque son las que están presentes y pues No, y ella y yo simplemente todos para tenemos la que conversación cuentas allá en la claras casa de los conservan hombres. amistades y yo creo que aquí también parte del valor del poder del amor ha sido las amistades que se han formado dentro de este reality y vamos a hablar del amor y los detalles. Hoy tuvimos un detalle con el dron que le costó trabajo y lo logró. Bravo, bravo Alejandro. Sabemos que tus intentos Era no él, fueron ¿viste? los Era él. mejores, pero estaban de hecho platicando referente a este detalle y estaban de momento acordando esas primeras veces que se vieron las caras. A lo mejor la vez que Mare vio a Andrés por primera vez, que fue amor a primera vista. O me acuerdo que Alejandro, cuando entró Mariela, no hizo preguntas y estuvo observando muchísimo a Mariela ese primer día. Puso el ojo ahí y dijo, esa es la que me gusta. ¿Qué tal ese primer día? Y es lo que yo siempre le decía, cuando cuando fuimos al primer cuarto rojo y que sabía que era él, o sea, yo quería que fuera él, pero cuando yo fui a la casa de los chavos, él estaba así, justo estaba como por este lado y estaba así. Sí, te miraba nada más, me acuerdo Pero perfecto. yo decía, no, o sea, no le llamé la atención porque él estaba así. En mi cabeza decía, Yo dije, y te lo dije bastantes veces después, o sea, nunca pensé porque no me dijiste nada, no me preguntaste, solo me hiciste una pregunta nada más. Sí. O sea, no era como un típico hombre interesado que dice tal y tal y pregunta y pregunta. ¿no? Y él Claro. estaba todo así. Diego hacía las preguntas por mí. Diego fue el era que- tu asistente, me acuerdo Ajá, perfecto. Diego dijo, es cierto. Pero ahora pensando en las parejitas nuevas como la que es Claudia y Edgar. Claudia, de momento me gusta mucho tu historia porque creo que ustedes sí tuvieron muchas piedras en el camino. Ay, donde no, ni me haga el recuerdo que me arrepiento. Pero espérate. No, mentira. Claudia, tú muchas veces te enfrentaste a un Edgar con cosas que a ti, en lo personal, decías, no voy con esta, esto no lo quiero para mi vida. Pero de momento tuviste a un Edgar que dijo, no, pero yo sí, y le voy a demostrar que yo sí puedo ser mejor, que yo sí puedo ganarme su corazón con actitudes y querer cambiar. Y hoy en día están enamorados y son novios. O sea, ¿qué crees esto del perdón? ¿Qué crees esto de las segundas oportunidades? ¿Qué crees esto de no juzgar a alguien y encasillarlo por alguna actitud? Vane, yo creo que el hecho de que, como lo dije, el estar tanto tiempo sola hace Claro. que tenga cero tolerancia a Entiendo. cualquier cosa que sea una amenaza para mi paz personal. Es como que estoy tanto tiempo sola, soy tan feliz sola, vas a venir a darme un drama, bye. O sea, haces algo que no me gusta, bye, bye, bye. Pero luego digo, el aceptar que estás metiendo a una persona en tu vida implica refrescar sentimientos, abrirte a nuevas emociones. Y sí, hemos tenido un montón de momentos lindos, un montón de momentos amargos. Claro. Y ¿Qué fue lo que dijiste vale la pena? Porque a veces hay que poner las cosas en una balanza y decir, ok, ¿con qué puedo y con qué no? Ajá. Mira, un fin de semana que le he pasado muy mal ha sido cuando me he dado cuenta de la cantidad de cosas que yo estaba haciendo mal. Una de esas Claro. era limitarme. Me he dado cuenta que en Edgar he encontrado un hombre que realmente es mi cómplice, que ha sido concretamente cuando tuve el problema con Ricardo, que respetó mi espacio, respetó que yo soy una mujer que le encanta defenderse sola, pero que está ahí a mi lado y que ha sido un compañero para mí. Y yo me quedo con eso. Me acuerdo cuando lo vi hablar en la gala, me acuerdo cuando me tomaba mi mano mientras yo hablaba y temblaba y
Han sido muchas emociones que decía, este hombre está de mi lado y está a mi lado. Y entendí que yo estaba haciendo muchas cosas mal y que muchas solo me enfocaba en reflejarlas en él. Y me di cuenta que nada era tan grave, que el hecho de poder, a veces uno dice, no, no soy su madre para criarlo, digamos, no es eso. Es que uno tiene que aprender a acompañar a una persona a mejorar. Claro, a mejorar. Y eso estaba 100% en mí. Es querer, y en tener es esa querer agarrarle la mano y predisposición. decirle, tú puedes mejorar y yo también te puedo ayudar. Ajá, y obvio el hecho de no ser egoísta conmigo, porque al fin y al cabo yo me iba a ir a mi país y me iba a arrepentir. Y gracias a Claro. Dios... ¿A qué? Arrepentir. Y gracias a Dios hice las cosas a tiempo y no hay quien me quite esa satisfacción y mi felicidad, que es una elección. Tú hablas de que de momento no... ¿Ya tú hablaste con tu familia y le dijiste que tienes novio? Le pregunté. Le pregunté. Pues, ¿saben qué? Yo sí le quiero preguntar a la mamá de Claudia. Por favor, conéctenme con Mamá Piña, porque yo quiero decirle que ella tiene un hielo, por favor. ¡No! ¡Ahí está tu suegra! ¿Cómo está? Bienvenida al poder del amor. ¡Ay, no escucho nada! ¡No escucho! ¡Ah! ¡No se me vaya, Mamá Piña! Dios ¡Se fue tu suegra! Se desconectó. A Edgar lo estoy esperando. ¿Qué? Dijo que va a venir a pasar aquí las fiestas, Edgar. Sí. Espero que sea la última versión. Ya sabes. Si no, nada que ver. O sea, tu mamá, tú. Ay. No se escucha. Si nos escucha, pues bueno, si es así, dígame que sí nos escucha. Ahora sí te escucho, mami. Perfecto, pues oficialmente quiero... bueno, Claudia, no sé si tiene algo que decirme. Claudia. Claudia, por favor, es el momento. Dinos que si sabe sabe quién estamos viendo, si A sabe... ver, Qué primero bella beba. está ahí mi primita, Ay, que qué es bella. el amor de mi vida, mi consentida, mi todo. Ahí está mi tía, mi mami. Ahí estoy yo de bebé, qué vergüenza. Le puedo mostrar a mi Claudia, hermano. ¿Qué? Ay, la Clásica, mamá. No cambia, no cambia. Y mami estaba esperando, bueno, mi tía sí sabe, pero ¡tío! Mi tía sí sabía que me iba a declarar, pero mi mamá no sabe, mi mamá tengo novio. Me he tenido que interrumpir. Me alegro. Ay. Ay, ella no se escucha ahora. Bienvenido a la familia, yo estoy muy feliz. Aquí te amamos. Aquí te amamos. Aprueba a Edgar ¿Cómo que? como su yerno. Totalmente. Tío. Sí, es mi última. Ok. Aquí los espero. Estoy muy feliz de vernos juntos y que ahora estoy compartiendo felices cada momento. Gracias. ¿Algún Gracias, consejo mi que negra. le quiera dar a Edgar, a Claudia? Usted que conoce a Claudia perfectamente, conoce su personalidad. ¿Qué puede decirle a Edgar de Claudia? A Edgar yo le voy a dar los tips aquí para que mi Clau, para que sepa cómo tratarla. ¿Cómo Como ella misma lo ha dicho, a veces es más complicada. Pero cuando hay amor, todo se vuelve más hermoso Así y es. hay la piel tranquila. Es todo un dulce, todo un algodón, como se ha dicho, querido Edgar. Que va a ser el hombre más feliz del mundo. Es una mujer increíble. Y yo sé que tú también, por eso estás al lado de ella. Lo sé. Claudia, algo que quieras decirle a tu mami, aprovechar esta conexión, ya que falta poquito para que se vean y que también Edgar conozca
de frente a la familia. Qué rico. Mi negra, decirte que te extraño mucho. Jamás pensé estar hasta el final acá. Ya falta poco para que pueda verte. No te voy a decir qué fecha porque te juro que me vas a ver de sorpresa. No, yo tengo que ver la sorpresa, yo no tengo que ser la sorprendida. ¿Qué pasa? ¡No! Es la señal, es la señal, es la La señal. señora Claudia de Pris es bromista como tú, Claudia. Se va y vuelve, se va y vuelve. Y que te amo mucho, que pensé que jamás iba a tener mi llamada acá en El Poder del Amor, pero... Yo también no te estaba esperando, ¿no? No he visto que han olvidado de mí. No puede ser. Mamá Pina tiene que estar ahí. Te amo mucho, te veo pronto. Y besos a mi Zoe. Besos a mi Zoe que está ahí. Te amo, Zoe. Señora Claudia, nos tenemos que despedir, pero le mandamos un beso muy grande hasta Bolivia. Gracias. Vamos, ¿me pueden dar un segundo más? Hay una sorpresita más para mi Clau. Una persona que falta que llegue. Que tiene una sorpresa más. Edgar. Ay, no. ¿Qué? No entiendo nada. Ay, no sé. No entendemos nada. Todos tenemos que dar el visto bueno, todos tenemos que estar felices con ella. Y lo estamos. Que esté feliz. Yo creo, señora, que Claudia está muy, muy feliz. Le agradecemos, obviamente, que se haya tomado el tiempo de conectarse con nosotros acá. Así que le mandamos un beso muy grande hasta Bolivia a toda la familia. Felices fiestas. Muchas gracias. Besitos todos, chicos. Un beso y un abrazo. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Esas son las palabras. Ah, hay una sorpresa. Ma, arregla tu... ¿Qué se llama? El audio. Volca tu celu. Es que estás tapando el micrófono. Ah, ya. Estás tapando... ¡Ay, Dios! Tu papá. ¡Jovencita! ¡Mi amor! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Ahora estoy feliz. Eso, ahí está, el viernes. Ay, no. Ay, tu sobrina. Papá, tengo novio. Ya lo sé, hijita, te vemos todos los días. Estamos muy conformes, muy felices de verte ahí. Nos divierte mucho el programa, nos divierte mucho todos los chicos. Edgar, a ti te mandamos un abrazo gigante desde Bolivia. Gracias. Hemos visto toda tu performance, eres una persona muy serena y pues siempre los vamos a esperar a todos y principalmente a ustedes acá en nuestra ciudad. Gracias, gracias. Te amo, los amo mucho. Qué rico. ¡Qué Tenerlos rico! juntos. ¡Qué rico! Aquí en casa del El poder del amor los juntó. Va. ¿Por qué? ¿Están separados? Sí, sí, toda mi vida. Los amo. Bueno, pero... Los amo, te amo, pa, te amo, mami. Chao, tía. ¿Qué tal, Clau? ¿Tus papás juntos para esta llamada? Bueno, mis papás, la verdad, son mis mejores amigos. Jessica, que es la persona con la que tanto he compartido y más que solo ser roommates, hemos llegado a ser amigas. Jessica conoce a toda mi familia. Hago videollamada todo el tiempo con ellos, pero realmente tenerlos acá en la conexión del poder del amor es algo totalmente diferente. Me gusta mucho que acá las chicas, los chicos hayan podido estar cerca de mi sangre, de mi familia, de mi país, Edgar sobre todo. Y gracias, gracias de verdad por Muy bonito. por este momento, por este espacio a mi familia, a mí como tal. Y soy súper sentimental, me estoy limitando porque quiero que escuchen todo lo que tengo para decirles. Gracias, Vane. Edgar, ¿es la primera vez que ves a tus suegros? ¿Tuviste Sí. la oportunidad de ver a los dos de una vez? Cuéntame qué pasa por tu cabeza, qué tienes ganas. Pues- Como les digo, esto empieza el domingo, terminando gala, empieza su vida, señores. Fue al principio un poco nervioso, pero vi la disposición, vi el cariño, vi que me iban a acoger con brazos súper abiertos y me calmó esa parte. Porque, no he sido el chico perfecto y yo sé que los papás más con las niñas son bien protectoras. Claro.
y que el papá diga, pues mira, estoy feliz por ti, contento, hazla feliz, te voy a recibir aquí con los brazos abiertos, pues me llena de mucha alegría y estoy tranquilo. Edgar, ¿cómo te sientes también ahora? Yo le pregunté obviamente a Claudia, que a lo mejor a ti te tocó la parte de controlar ciertas cosas que a lo mejor pues uno tiene, porque nada es perfecto y hay que trabajarlas, pero ¿qué te hizo a ti querer quedarte y decir, yo le voy a mostrar a ella que yo puedo? Más bien fue su seguridad. Le dije a ella que tenía una buena espina dorsal, como que bien firme, bien recta. Bien ella, sí, bien ella una chica con un buen futuro. Y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con ella. No te voy. O sea, querer es poder. Tú querías estar en la vida de Claudia y trabajaste para estar en la vida de Claudia. Y aquí estamos. Y Claudia creo que también tuvo este lado de poner las cosas en una balanza, sentir amor y decir yo creo en ti. Y eso es muy lindo de ustedes y la verdad que se aprecia que hayan creído uno en el otro, de que pueden cambiar, de que pueden ser mejores y yo creo que aquí está la respuesta, la conclusión y yo también quiero ir a Puerto Rico, señores, y hablar con la señora Vilma y Sandy, si no me equivoco, son tu tía y tu mami. Sí. Así que vamos. Las mejores navidades, señoras, son en Puerto Rico y no hay duda. Tiene otro calendario ya. Sí, allá te espérate, feliz Navidad. Para que te levantes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mami. Bienvenida al poder del amor. Yo creo que Edgar tiene algo que decirles. Por favor, Edgar. Vilma y Sandri. Tengo novia. Es una. ¿Qué piensa, señora? ¿Qué piensa? Dígame. Se les presento aquí a su nuera. A Claudia. ¡Wow, tremendo! Ay, es una satisfacción poderla conocer desde acá, así que le envío un saludo. Es una chica súper preciosa, súper auténtica. Considero que han hecho una pareja estupenda. Ambos son auténticos. Creo que la van a pasar bien. Gracias, mami. Edgar, te amo. Y yo a ti. ¿Qué puedes decirnos de Edgar? Porque Y yo a ti. Edgar ha tenido versiones en este programa. Versiones de él, de momento, que ha tenido que trabajar, pero ahora mismo es su mejor versión y Claudia dijo, mira, esta versión me la quedo yo. Así mismo es, pues todo es una etapas en la vida y procesos que se tienen que enfrentar. Considero que para Edgar esta experiencia ha sido excelente, de crecimiento y de conocerse a sí mismo y nada de lo que hay que desarrollar y mejorar, pues para eso está. Así que ha sabido aprovechar esa oportunidad que le ha dado la vida. Así que lo felicito porque lo ha hecho excelente. Gracias, mami. ¿Y Titi? ¿Qué es la que hay, Titi? ¿Qué es la que? No. Titi. Titi. No sé si me escuchan. Sí, yo te escucho, yo te escucho súper bien. ¿Escucha a nosotros? Yo te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas? Ok, pues Edgar, nada, éxito y adelante, saber que te extrañamos un montón. Y yo a ustedes. Edgar, algo que quieras decirle a tu mami, aprovechar que estamos en estos momentos tan lejos de casa. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchan bien? Oh. Sí, ahora sí. Titi, ¿estás bien, Titi? Súper, mi amor. Qué bueno. Esperándote con ansia. Acá te extrañamos muchísimo. Sabes que eres mi cuarto Hokage. Sabes que te admiro. El Edgar que yo conozco es un chico especial, es un chico honesto, es un chico transparente, es un chico que ama sus valores, que está claro de dónde salió y que está claro hacia dónde va. Siempre te lo he dicho. Sabes que te amo con mi vida y mi corazón
y que estamos aquí, mira, locos porque llegues para celebrar las Navidades. Sí, Gracias, así gracias. es. ¿Edgar? Y nada, ansioso de llegar a Puerto Rico. Fueron 3 meses, casi 4 meses largos sin ustedes. El calor de Puerto Rico lo extraño, la comida, a ustedes, compartir. No pude compartir con ustedes en Acción de Gracias, eso fue un golpe bajo. Y Así nada, es. sí, y nada, ansioso por volver. Pues aquí te vamos a estar esperando de igual forma. Te amamos y Dios te bendiga y te proteja, que puedas regresar con bien y lleno de salud, ¿verdad? Y con mucho entusiasmo para seguir hacia adelante con esa nueva oportunidad que te ha dado la vida junto a Claudia. Así que Dios es maravilloso y Dios tiene propósito para todo. Para todo Dios tiene propósito. Así que te lo has ganado, Edgar. Te amamos. Un abrazo. Dios te bendiga y te proteja. Y que pues, que gane el mejor, ¿verdad? Y si es para ti, pues adiós, gracias. Claro. Muchas gracias por Gracias, estar mami. con nosotros. Claudia, aquí en Puerto Rico, cuando tú quieras, te esperamos. Puerto Rico también es tu casa. Así que cuando quieras nos puedes visitar también. Te amamos también, chiquilla. Besos y prometo visitarlos muy pronto. Gracias. Muy bien. Besos. Qué buen internet tienes, Titi. Se Nos vemos clarito. todos. Se escuchó Saludos clarito. hasta la Isla del Encanto. Nos vemos pronto. Al lechón a la varita y los pasteles. Para allá vamos. Y saludos a todos los compañeros. Ya, Gracias. nos vemos. Ay. Qué rico. Yo también. Nos conectamos hasta la Isla del Encanto. Edgar, ¿cómo te sientes también de ver a tu mamita y de poder compartir esta noticia de que tienes a alguien muy especial en tu vida? Pues muy lleno, ¿verdad? Traté de componer igual que Claudia porque quería que escucharan, ¿verdad? Pero bien contento, bien alegre. Mami y yo no hablamos mucho. Y fue bonito, fue muy bonito. Siempre hay oportunidad, Edgar, para reabrir comunicación, para conectar. Yo creo que esta experiencia a ti específicamente, Edgar, te ha enseñado que de momento uno mete la pata muy duro, como dicen coloquialmente, pero siempre hay oportunidad cuando hay amor y es tu madre. Entonces yo creo que al final del día es cuestión de platicar. Ahora eres un chico diferente, entraste de una manera y definitivamente sales de otra, así que yo creo que eso lo ve tu mamá, Claudia te hace bien y que creo que ahora que llegues a Puerto Rico un buen abrazo resuelve muchas cosas, así que date ese chance también y pues que vengan las fiestas, ¿no? Que vengan. Bueno, ahora que estamos hablando de esta parejita tan bonita que se acaba de hacer, ellos fueron los últimos que disfrutaron del viaje y debemos un video para ver qué hicieron. ¿Les parece si lo vemos? Claro. Ponle play. Estambul, Estambul, la ciudad del amor. Esta ciudad nos va a unir. Te quiero, amor mío. El tiempo se para cuando te miro. Cuando estoy contigo, solo suspiro. La primera generación de la Casa del Poder del Amor, ¿Qué estamos haciendo? recorriendo las calles de Estambul.
¿Qué es lo que más te llevas de este viaje? Bueno, las memorias, claro. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué sientes que vas a llegar a Puerto Rico y vas a decir, cambié en este aspecto o aprendí esto? Yo cuando estaba en Puerto Rico, yo no era de muchos sentimientos, no era de... Nah, no, sigue en la joda. ¿Cómo que no Ahora voy- expresabas ahora tus no. sentimientos? Ahora voy a llegar con este pensamiento, bro, si tú la amas, ve. Bueno, lo lindo de conocer estos lugares y para que podamos conocer más, estamos en el barrio Bailar Belle. Bailar Belé. Belle. Belé. ¿Y Belé. qué significa en español señor de señores? Porque era la casa de verano de los sultanes. ¿Cómo tú ves las parejas que están quedando? Yo creo que estas últimas semanas, o sea, en realidad yo creo que una cosa es la pareja y otra muy diferente el fin del reality, o sea, que vayan a ganar o no. Creo que muchas parejas se han fortalecido. Experimento. ¿Fue un éxito o no fue un éxito? Wow. Porque siempre dijeron, esto es un experimento social. Al fin y al cabo, ¿cuál es Pues yo creo la conclusión yo creo que del experimento? Yo creo que la respuesta la tiene el poder del amor y el público. Porque... Pero para ti. para mí, obvio que sí, tengo mi amor. Me quemé con el queso, pues me quemé. Nada más lindo que voltear y ver recuerdos con la persona que quieres en momentos especiales, así que muy lindo. Qué bueno que terminemos así un programa hoy. Quiero recordarle al público también que las votaciones obviamente son 50% de ustedes y el 50% de aquí, los chicos de la casa, así que espero que vayan Vendo pensando y siempre agradeciendo siempre
por todo el apoyo. Y esta vez no Pero me bueno, conoces. hablando del público y todo el cariño, vamos a ver qué dice la gente, ¿no? ¿Les parece antes de...? Muy bien, dice Sadashi Lee. Vamos, Shirley Austin, ya falta poco para la final, estamos con ustedes. Toda la vida. Un beso para ti, Sadashi. Sadashi Lee. Sadashi Lee. Sadashi Lee. Beso. Precioso. Helen Bravo, María Andrés, si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor. La tuya me hizo el amor. Gracias, Ellen. Gracias por la observación. Está rojo, Andrés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso rojo. La vena. La venita le brotó. Jorge Díaz, gente, recuerda apoyar a su favorita sin insultar a los demás. No es necesario ir a su cuenta a insultarlos. Ellos tienen sentimientos. Muy bien. Un saludo a Jorge y a los 80 likes. Bien. Jorge Andrés, minuto 54:30. Con Andreina vamos a seguir siendo los buenos amigos. Un saludo al Team Abejitas. Les mando un fuerte abrazo. Jaja, me gustó esa parte de Osti. No Fuerte sé. abrazo Sí, ahí pero hay que para buscar Jorge. ¿Qué capítulo habla del minuto Crack. 54? Pedazo de crack. Un abrazo. Lo cierto es que es una parte muy bonita de amistad de ley. Lucero, Mariela es la mejor persona que hay en este programa, sincera y transparente, sus sentimientos son puros. Algo tan escaso. Edita. Gracias, Lucero. Los dos. Y hay una respuesta, ¿sabes, Alejandro? Estoy de acuerdo. Miltiates Godoy. Desde Paraguay apoyando a Sergio Alejandro y Austin Baby. Fuerte abrazo. Ya estoy viendo por allá, ¿eh? Altas gafas. Con Alejandro. Qué chimba. Ya quedé con Alejandro. Disculpa, María. Fiorella Valentina. Los únicos que se merecen realmente ese premio son Mariela y Alejandro, los más reales en todo el programa. Lo real se nota claramente. Ay, Gracias, Fiorella. No, ese no es editado. Gracias. Jimena, dice, vamos, Ricardo, que no te afecte lo que dicen. Es mi No me momento de dejes brillar. terminarlo. Vamos, Ricardo, que no te afecte lo que dicen esos payasos, como tú dices, en fila y de a uno. Jimena, gracias, muchas gracias. Es mi primer mensaje, así que es mi momento de brillar. Gracias. Qué feliz me hace. Gracias, total. Dale, Ricardo. Roxana Cortés, vamos, Claudia y Edgar, son mi pareja favorita. Ahí ponen un león. Bello. Gracias, Roxana. Gracias. Tati, Sergio, con la respuesta que dio a recibir el premio, dejó a todos mudos. Así habla cuando una persona es inteligente y tiene clase hasta en los poros. Bien ahí, Tati, papá. Muy bien, pues de esta manera, con los comentarios del público, siempre agradeciendo todos los detalles bonitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido, soy Vanessa, Claudio y chicos, sus 8 horas están completadas. Vamos, Luca. Ven y dímelo en la cara, Mare. Yo todo te lo digo en la cara, Ven pero luego y te dímelo en molestas. la cara. Me tienes Todo te lo digo en la harta. cara y luego te molestas. Me tienes harta. Voy a llegar en el momento exacto para dejar mis humildes cizañas. Pasó algo el fin de semana entre Freddy y Siri. Se toma la tarea de tirarnos indirectas por puede borrarla porque es tan cobarde. Y aquí nadie somos mujeres de la paz. Estás defendiendo a Melissa solo porque es tu novia. Estás con Gillian para hacer contenido y así terminar el reality con una pareja. Bájale, estamos teniendo muchos problemas, bájale. A mí qué me importa que las demás se sientan aludidas con lo que yo digo. Lo voy a dejar aquí como que no me importó ya. ¿Quién fue el que llegó a sentarse y a meter cizaña? Gracias. Tu felicidad es mi felicidad. Esperamos verte pronto, contando los días para verte. Te deseo todos los mejores. Tanto ellos como yo estamos muy orgullosos de ti. Gracias.
mundo siempre coge cualquier cosa para atacarme. La que más ha jugado con los hombres. Chili. Yo también puse Chili. Ya que estás acá, sos enemiga de él. Que hagan lo que quieran. Yo ya no voy a pelear más, no voy a decir nada más. Tienen mucho que decirle a Melissa, pero me vienen y me lo dicen a mí. Siempre tú crees que le tienes que decir a todo el mundo lo que hace mal y en qué se equivoca, pero alguien te dice que algo le parece, ya. Hablarle mal de mí a Piña y luego viene y me habla muy mal de ella. Y lo que no entiende ella es que nosotras somos amigas y nos contamos todo. Mari ya quedó muy mal parada con nosotras dos.